nunca había visitado el Congreso, ¿no? Y la primera vez que entro por allí, veo a uno que me sigue con el móvil hasta el servicio, que me intenta grabar entrando al servicio, ¿no? Entonces yo me quedé perplejo porque ¿Qué a mí me uno? parece, ¿Qué uno, ministro? ¿Quién era ese uno? hombre, lo de la derecha laboriosa y la izquierda perezosa se rompe un poco, por ejemplo, en la clase política, ¿no? O sea, cuando hay una tragedia, oye, a los del PP es imposible pillarles trabajando. Qué mala suerte tienen, ¿no? Con los trabajadores que son, oye, no hay desgracia que no les pille de farra. Ya el trabajo de contestación a la demanda se había hecho, se veía que la demanda no tenía ni pies ni cabeza porque a Javier Negre le llama el condenas todo el país. Y de hecho, la Bueno, primera vez que yo le llamo yo no, ¿eh? Yo lo llamo. y claro, yo la respuesta a mi madre le dije, hombre, mamá, digo, vamos a ver, si yo algún día vuelvo a ser padre, no te vas a enterar por la web de mierda de ese tío, ¿no? O sea, Me escribió la madre del tipo. Y era un crío joven en tratamiento psicológico con problemas importantes. Y lo primero que me dijo la madre fue: te pido perdón, Vox está contaminando a mi hijo desde hace años. porque está dañando nuestra democracia, está dañando nuestras instituciones gravemente y está infundiendo el odio en mucha gente, ¿no? Y por eso a mí, particularmente, me parece bien lo que labores como la que está realizando Román en redes, ¿no? Yo creo que es importante desenmascarar a la gente que se dedica a difundir el odio. Pero cuando eran Podemos o los independentistas los perseguidos judicialmente y denunciaban la existencia de la UFER, el PSOE se lavó las manos o acusó incluso a Podemos de atacar a la justicia. ¿No ha habido una doble vara de medir? Primero, yo niego el caos, yo creo que una cosa es que hay incidencias, que las hay. Para colmo, cuando sufrimos eso, que yo insisto en llamar caos, como lo vivo, como cuando soy pasajero, tenemos menos derechos que antes. O sea, estamos perdiendo derechos al tiempo que estamos viviendo más situaciones problemáticas. ¿Por qué ese recorte? ¿Qué diferencia hay entre llamar hijo de puta a Pedro Sánchez y saco de mierda a Vito Quiles? Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenemy neighbor is in town. Hoy estrenamos un nuevo formato de entrevistas reposadas en las que poder explorar distintos temas en profundidad. Si estabais aquí por mis vídeos con intervenciones en televisiones o mis llamadas troleando a comerciales timadores, la cosa cambia. Vamos a seguir subiéndolas a un canal secundario, pero a partir de ahora esto es un canal de entrevistas. Dicho esto, hoy empezamos con el ministro de Transportes, Movilidad Sostenible y Twitter, Óscar Puente. Muy buenas y muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Óscar, eres posiblemente el ministro más conocido del actual gobierno por distintos motivos, tanto por lo mucho que te encargas de dar a conocer tu actividad en el ministerio, como por polémicas de las que eres protagonista, queriendo o sin pretenderlo. Expresiones como de ganador a ganador o saco de mierda se han convertido ya en clásicos populares repetidos hasta la saciedad. ¿Cómo llevas el ritmo de ser padre de un bebé, ministro, tuitero, estar en el foco de la polémica y encontrar lo suficiente tiempo para dormir por las noches? Bueno, no soy el ministro más conocido, hay unos pocos más conocidos que yo, pero es verdad que sí que en poco tiempo sí he alcanzado un nivel de conocimiento grande. Y bueno, ¿cómo hago para llevar la vida que llevo, hacer todo lo que hago? Pues fundamentalmente mucho tiempo de dedicación al día, mucho apoyo por parte de quien tengo en casa, mi mujer, mis hijas, y también suerte con el pequeño que la verdad es que ha salido buenísimo, duerme fenomenal desde el primer día y entre eso y que la conciencia la tengo muy tranquila, pues la verdad es que duermo estupendamente. Así que disfruto de mi trabajo, disfruto de lo que hago, le dedico, como a cualquiera que le gusta una cosa, pues casi todo mi tiempo y mi pasión y tengo mucho apoyo en casa, mucho apoyo familiar. Bueno, si no eres el más conocido, desde luego eres el más viral y yo diría también el más Eso sí, mediático. ¿Cómo, eso puede cómo, ser. cómo ha cambiado tu día a día desde que eres titular de la cartera de Twitter, digo, de transportes? ¿Qué diferencias más importantes percibes entre desempeñar la labor de alcalde y la de ministro y qué te gusta más? Bueno, las diferencias entre ser alcalde y ser ministro son grandes, ¿no? El cargo de alcalde, es verdad que también tiene sus similitudes, ¿no? Pero bueno, el cargo de alcalde al final es un cargo en el que tú no tienes nadie por encima y por tanto tienes siempre la última decisión. Luego es un cargo en el que se atiende mucho el menudeo y lo importante, ¿no? Las dos cosas. Hay mucha gestión de menudeo. Yo eso quizá lo he intentado trasladar al ministerio, aunque el ministerio es inabarcable, ¿no? Para la gestión del menudeo.
Luego, bueno, pues la magnitud de las decisiones no es comparable. Yo ahora mismo dirijo un ministerio que solo el año pasado ejecutó 10.000 millones de euros en inversiones, que viene a ser como 50 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Bueno, Y, 50 veces no tanto, pero bueno, sí, sí, unas cuantas veces. Bueno, digamos que tiene alguna cosa muy diferente en materia también de gestión del tiempo personal, porque yo como alcalde no tenía fines de semana y como ministro sí los tengo. Es decir, el alcalde los fines de semana tiene que si el partido de fútbol de no sé quién, el campeonato de no sé qué, la entrega de medallas, la asociación de vecinos que cumple 20 años, un acto en un centro cívico, en fin, la vida del alcalde en ese sentido es más dura por la falta de tiempo libre los fines de semana. Yo aquí bueno, es ahora verdad que inauguras tramos de autovía, o sea, cambia una cosa por la sí, otra. pero los fines de semana, tengo que decirlo claramente, el tiempo del ministro es distinto completamente. Tienes mucho más tiempo los fines de semana que un alcalde, vamos. ¿Qué es lo que más te sorprende? Y estás acostumbrado desde que eras alcalde, pero ¿qué es lo que más te sorprende de que te coloquen ahora más que nunca de forma constante en el foco mediático? Pase lo que pase, casi siempre aparece tu nombre. Por ejemplo, con la oleada de incendios de este verano, en los que no tienes competencia alguna, aparece Vito Zopelari publicando fotos y vídeos tuyos con tu mujer y tu hija, diciendo que estabas de fiesta rodeado de mujeres y bebiendo alcohol. Sí, sí, lo vi, lo vi. Bueno, me río ya por no llorar, ¿no? Fíjate que esa noche que este hombre ha sacado esas imágenes, estaba en un acto oficial. Me invitaron, además me invitó el ayuntamiento, no recuerdo ahora del ayuntamiento, me invita a un ayuntamiento de la provincia de Alicante a asistir a un acto muy, muy importante, que es una tirada de fuegos artificiales que se hace en la bahía, que es precioso, y Altea, perdón, el municipio de Altea, y entonces se hace allí una cena y yo estoy allí cenando con mi mujer, con mis dos hijas, estaba hasta mi bebé, vino al evento y nada, sacan unas imágenes rodeadas de mujeres, pues sí, efectivamente, mis dos hijas y mi mujer, ¿no? Que estaban conmigo, ¿no? Y bueno, pues esa es la única, realmente este verano en ese aspecto está mucho más tranquilo, porque otros veranos me sacan en 27.000 sitios, pero esta vez solo me han sacado en esa cena, que fue la única, encima era, ya digo, era un acto oficial, ¿no? Y bueno, pues sí, es una cruz que tengo bueno, pues me sacan en mi vida privada y la tratan de relacionar incluso con situaciones que no son de mi competencia, pero bueno, es lo que me toca vivir. Bueno, tú que usas Twitter más que yo, ¿sabes si se han publicado fotos de las vacaciones de Moreno Bonilla o de Rueda mientras se quemaban territorios donde gobiernan? Nunca, nunca. Esto es algo que me llama mucho la atención, ¿no? De nosotros se sabe dónde estamos casi en tiempo real. Yo me acuerdo que llegué a Alicante este año y ya sabían que estaba allí. Me invitaron, ya digo, el Ayuntamiento de Altea me invitó, hubo gente que tal. Rápidamente se sabe y rápidamente fluyen las imágenes, ¿no? Yo no he visto imágenes de ningún dirigente del Partido Popular en su lugar de vacaciones. He visto cómo estaban pendientes de la mareta, de que si Pedro Sánchez si buceaba, si no buceaba, si jugaba al tenis, lo que fuera. Pero de los dirigentes del PP, nada de nada de nada, nunca. ¿Qué es lo más raro que te han dicho por la calle? ¿Qué te dicen más? ¿Que arregles cosas o insultos? Pues mira, tengo que decir que este verano, en ese aspecto, ha sido, quizá por el lugar en el que estaba o por el carácter de la gente o tal, ha sido muy tranquilo. Yo en Alicante, casi todo el mundo, este año he ido mucho a comprar, me compré una casa hace un par de meses o tres y había que hacerle arreglos, había que hacer cosas, la he pintado yo. Entonces, pues iba al centro comercial a comprar pintura o iba a hacer la compra y tal. Y casi todo el rato ha sido pedir fotos y muy buen rollo. No he tenido incidentes desagradables este verano con nadie, la verdad. No sé si es que ha cambiado un poco el clima o lo que sea, pero no, he estado bastante tranquilo. Bueno, dicen que Alicante es la mejor terreta del mundo. ¿Qué opinas Bueno, eso dice mi mujer, que es de allí. O sea que qué opinas de, siguiendo con modas de verano, de esa nueva moda de cantar Pedro Sánchez hijo de puta en conciertos y fiestas que ya está fomentando el propio Feijóo? a mí me causa un muy mal cuerpo ver a gente llamar hijo de puta a nadie y en plan corearlo, digamos, como masa, ¿no? La masa muchas veces, yo creo que el ser humano pierde calidad cuando se asocia en exceso y cuando además mezcla pues algunas cosas, ¿no?
Entonces, yo ahí veo que sale lo peor de cada uno. Yo creo que es absolutamente rechazable y tremendamente desagradable ver eso. Pero quizá lo más grave es que sean los propios responsables políticos que tienen que hacer un llamamiento a que, bueno, pues la gente saque lo mejor de sí misma, los que hacen un apelativo a los bajos instintos y los que, bueno, incitan al insulto. Yo creo que el Partido Popular en este aspecto pues está muy perdido, ¿no? Y demuestra quizás su incapacidad o su frustración por no ser capaz de conseguir con las propuestas, con los proyectos o con la acción política, pues lo que quieren no conseguir a base de la agresión, porque eso no es más que una agresión verbal, ¿no? Mm, ¿Qué diferencia hay entre llamar hijo de puta a Pedro Sánchez y saco de mierda a Vito Quiles? Uf, ahí tendríamos que entrar en profundidad, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, creo que se merece un respeto, no creo que nada de lo que hace merezca ser calificado así. Y la otra persona a la que te refieres, cuando yo le llamé eso, pues había publicado una foto del coche de mis escoltas con su matrícula, diciendo que era un coche que yo había conducido y había dejado aparcado en mal lugar en el Bernabéu para ir a un concierto, ¿no? Y es un tipo que se dedica a mentir sistemáticamente, no le importa, como es en este caso, poner en riesgo la seguridad de mi propio equipo de policías. Intenta volcar odio sobre mí y sobre otras muchas personas y bueno, pues en ese momento utilicé esa expresión, ¿no? Que podía ser bastante definitoria de lo que es, ¿no? Pero bueno, que los demás hagan las cosas mal no significa que tú las tengas que hacer mal, ¿no ves? ¿No crees? Lo que dice muchísima gente, que a veces tu estilo alimenta justo lo que criticas. Pueden tener razón. Yo no tengo a nadie que me lleve las redes, las llevo yo. Soy una persona bastante emocional. A veces pues te calientas, dices cosas que realmente más reflexionadas no dirían. Y eso es para lo bueno y para lo malo, ¿no? También pues hay una espontaneidad y una autenticidad en el uso de las redes que de otra manera no estaría, ¿no? Y también pues una cercanía y en la comunicación que no estaría. Tiene la parte mala y la parte buena. Puede ser así, puede tener razón. Bueno, precisamente Popelari también ha insinuado que te drogas con una foto tuya durmiendo en un tren, después de que tú publicaras una foto suya durmiendo en un sillón del Congreso. ¿Cómo hacemos entender a la sociedad la gravedad de los bulos que inventa esta gente? Yo mismo he sido víctima también de un bulo, de que soy cocainómano y de que utilizo el dinero de las subvenciones que recibe Facua para comprar cocaína por parte de un tipo de Murcia, Raúl Alfonso Paredes, que acabó condenado por ello con una sentencia firme que no le ha hecho precisamente frenar, pese a que va a tener que pagar cerca de 50.000 euros de indemnización y costas. Pero ¿cómo convencemos a la gente de lo grave que resultan los bulos que lanza esta gente? Bulos en lo político, bulos en lo personal. La verdad es que, mira, en este tema que dices de las drogas, yo este verano tenía unos amigos en casa de Valladolid de toda la vida, ¿no? De más de 40 años. Y claro, los amigos lo ven esto desde fuera y les irrita sobremanera, ¿no? Porque en este caso concreto, pues no puede andar más despistado. Yo no me he drogado en mi vida, ¿no? Primero porque nunca me han atraído las drogas ni me han interesado y segundo por miedo, no sé el daño que le ha hecho a mucha gente y esos dos elementos combinados pues me han llevado a estar siempre lejos de las drogas. Pero además que soy un amigo bastante coñazo, no fumo, doy mucho el coñazo a los que lo hacen. Entonces mi amigo me decía, que tenga yo que ver como amigo tuyo, que te acusan de drogadicto, cuando eres el amigo coñazo de la panda, que siempre estás con este tema y tal, pues bueno, ¿cómo llevar esto? Pues a mí no me queda más remedio que cierta resignación, porque si no, estaría todo el día en los tribunales de justicia. Y es verdad que tengo algunas demandas en el juzgado contra estos personajes, ¿no? Pero la verdad es que no das abasto, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es tener paciencia, resignación y aguante, ¿no? Yo no puedo estar todo el día en el juzgado contra gente de estas características porque no haría otra cosa y tampoco tengo medios para hacerlo. Luego hablaremos del terreno de la lucha judicial, pero ¿qué lectura tiene que un tipo que ve delitos por todos lados y que demoniza las subvenciones? Bueno, ve delitos por todos lados, no, ve delitos en todo lo que huele a izquierda y a la vez demoniza esas subvenciones públicas. Bueno, ¿qué lectura tiene que a ese tipo se cuele en un tren utilizando un billete subvencionado con dinero público para llegar a un destino mucho más caro del que ha pagado?
Bueno, la lectura es que va en consonancia con el conjunto de su vida, ¿no? Es un hombre que está permanentemente dedicado a la mentira y al timo, ¿no? Es un timador. Está timando todo el día a sus seguidores, haciéndoles creer que está en una cruzada contra no sé qué, cuando no está en ninguna cruzada, es un activista de la extrema derecha que pasa cualquier... y además lo dice abiertamente, oiga, si usted descubriera en Vox alguna cosa de estas, no, pues no lo contaría. Es decir, él no está para limpiar la vida pública, ni tiene ningún fin altruista. Es un activista de extrema derecha que tiene un ánimo de lucro evidente en lo que hace y que se dedica exclusivamente a inventarse cosas, haciéndole creer a la gente que hay un Estado mafioso, que él está luchando contra él, hace, bueno, pues peticiones públicas de recursos para defenderse de las agresiones del Estado, de este Estado mafioso que vivimos, etcétera. Y bueno, pues es a lo que se dedica. Entonces, lo de ir en tren de esa manera tan cutre, comprar un billete hasta Albacete y luego irte a la cafetería y acabar en Madrid, pues forma parte y es plenamente coherente con la trayectoria, la ejecutoria de este señor, ¿no? Es un timo más de los muchos que él protagoniza en su vida, ¿no? Pero, ¿qué gana luego un ministro bajándose al barro y discutiendo en redes con Vito Zopelari o con Lucía Echevarría? Bueno, con Lucía Echevarría no sé si he discutido alguna vez, puede ser. Quizá el problema es que yo entro a todos los trapos, no es una cuestión de ganancia. Yo tampoco saco la calculadora y digo, ¿cuánto voy a ganar en esto? ¿No? Lo que yo pretendo es que se haga justicia, ¿no? Y me repatea ver a este tipo de sujetos manipulando la realidad y tomándole el pelo a la gente, algunos de buena fe, que creen que les están contando una verdad, ¿no? También digo, no despreciemos a estos sujetos, ¿no? Porque hacen mucho daño. Bueno, pero Esto de... Óscar, una estrategia en redes que es precisamente provocar que cuando no eres especialmente conocido, provocar que gente que sí es conocida te acabe contestando y eso te hace subir la popularidad. Desde mucho antes de que tú fueras ministro, tú y yo hemos mantenido conversaciones sobre el odio y las difamaciones que recibimos por redes sociales, pero quiero que compartamos algunas de las reflexiones que tenemos cuando comentamos estos temas. Y una es dónde poner la línea roja entre responder porque merece la pena y porque es necesario y no hacerlo para evitar dar publicidad a quien lo que está buscando a fin de cuentas siempre es eso. ¿Dónde se pone la línea roja y se toma la decisión? Yo creo que no hay una regla, pero también te digo, este ya es suficientemente conocido. Yo creo que ha llegado ya a un punto de conocimiento en el que ya hacerse esa reflexión quizá sea tarde, ¿no? A lo mejor hace tiempo, pero ahora ya es tarde. Además, Hay, bueno, es que está en el Congreso de los Diputados, te hace entrevistas en la puerta, sale contigo, mira, con Rufián que sale y mantienen ahí unos diálogos. Es decir, yo creo que ya es tarde para plantearse eso. ¿Te parece bien el estilo de Rufián cuando contesta a Vito Quiles? No, no, y yo se lo he dicho, no porque creo que de alguna manera le está restando en gravedad a lo que este señor hace. Es decir, a mí no me parece que no sea ningún cachondeo el tema, ¿no? Yo creo que él también hay que entender la vida que llevamos, ¿no? Yo le he visto a él narrar cosas, pues que tiene que ir con gorra por Madrid, etcétera. Entonces yo creo que la presión que ejerce esta gente sobre nosotros es tan grande que muchas veces pues tienes que ingeniártelas para intentar rebajarla, ¿no? Y en ese terreno puedo entenderlo, pero sí creo que yo creo que es una manera, en cierto modo, no digo de legitimarle, pero sí de alguna manera trivializar lo que este individuo hace, ¿no? Bueno, después del arranque de este curso político, donde hemos visto un incremento en esa escalada de agresividad hacia el gobierno y hacia todo lo que huela, no sé, a izquierda no, a defensores de los derechos humanos, podríamos decir, porque hemos visto a Abascal pidiendo nada menos que hundir el Open Arms y después llamar a los barcos de rescate barcos de esclavistas. Hemos visto, como comentábamos, a Feijóo por primera vez pronunciando, e incluso cantando y bailando, bueno, o algo parecido a cantar y bailar, el me gusta la fruta. Hemos visto más ataques a periodistas, comparaciones de los activistas pro-palestinos con ETA. ¿Qué espera Óscar Puente de este curso político? Bueno, yo creo que en principio apuntaba a más de lo mismo en cuanto a la actitud de la derecha, pero sí que es verdad que se les ve un poquito desfondados, ¿no? Porque mantener esta estrategia de agresión permanente otros 2 años, si es que la legislatura dura eso, y es lo que yo creo que el presidente del gobierno tiene en mente,
realmente es muy complicado. Yo creo que ellos echaron el resto antes del verano porque creían que iban a derribar al gobierno, ¿eh? Parece que tienen siempre una información privilegiada respecto de lo que va a pasar, etcétera. Entonces ellos tenían preparada la traca final y no les salió bien porque al final, bueno, pues no encontraron la respuesta que esperaban del presidente del gobierno, que ha decidido seguir adelante, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que aprecio es cierto desfondamiento de la derecha. A pesar de que no baja el nivel de las agresiones, yo sí que hoy se veía incluso en el Congreso, esto es insostenible, ¿no? Este ritmo de insultos, de descalificaciones. Yo realmente no creo que esta estrategia les vaya a llevar a ninguna parte. Y sí te digo una cosa, has mencionado a Abascal diciendo que hay quien dirá el Open Arms, pero no olvidemos, ¿eh? Que el precursor de lo de utilizar barcos de guerra para parar inmigrantes fue el propio Tellado, que hace meses dijo que había que utilizar a la Armada para impedir que los cayucos llegaran a la costa. Y eso solo se puede interpretar en un término. Es decir, oiga, si usted los barcos no los utiliza para rescatar a las personas que se juegan la vida, para huir de la miseria, de la guerra, de la opresión, entonces solo cabe otra forma, que es o hundirlos o agredirlos, ¿no? Militarmente, y desde luego utilizar a la Armada para eso, pues está a la altura de lo que dijo el propio Abascal en relación con el Open Arms, ¿no? Bueno, pero lo que comentabas de Tellado, del Tellado blando de hace un tiempo, ahora Tellado está preparando una fosa común. Sí. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el PP en la estrategia de parecerse a Vox? Pues esto yo creo que ya están, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que esa burrada está al nivel de Abascal o incluso lo supera, ¿no? Yo creo que Abascal todavía lo de la fosa no lo ha dicho que hay que meter en la cárcel al presidente del gobierno, eso lo dice constantemente, ¿no? Lo cual, ambas cosas nos dan una pista de cómo esta gente maneja la nostalgia, ¿no? Y cómo les puede, pues esas raíces que tienen tan hundidas en el franquismo, ¿no? Porque, eh, claro, meter a políticos en la cárcel en democracia exige un juicio, exige unas pruebas, exige que se haya cometido algún tipo de ilícito, ¿no? Da la sensación de que cuando Abascal habla de meter al presidente del gobierno en la cárcel, pues habla de cómo se hacía en la época en la que en este país gobernaban sus antepasados, ¿no? Sus antecesores políticos, ¿no? Que es con el juicio sumarísimo, sin pruebas y sin ningún delito previo cometido. Y en el caso del amigo Tellado, pues es evidente, ¿no? Que cuando habla de las fosas sabe perfectamente lo que dice, sabe a qué se está refiriendo, no está haciendo una metáfora inocente ni sin mala intención. Es muy evidente lo que quiere trasladar y bueno, pues eso demuestra hasta qué punto las raíces del Partido Popular y de Vox, de la derecha de este país, que no es más que una escisión de sí misma, siguen profundamente arraigadas en el franquismo, ¿no? Deja que te recuerde una de las polémicas creadas en torno a ti, una ocurrida durante los incendios del verano. En su reaparición tras muchos días desaparecido, Moreno Bonilla te dijo menos tuitear y más trabajar. Y luego se fue a la feria y a los toros. ¿Qué tienes que decirle a Bonilla con respecto a eso? No, ya se lo dije. Es la ley del embudo, ¿no? O sea, es que eso es impresionante, ¿no? Yo creo que hay que tener, joder, yo les admiro, ¿no? La cantidad de cosas que pueden decir sin reírse encima, ¿no? O sea, él se ha pasado todo el verano desaparecido mientras se quemaba la mezquita de Córdoba, se quemaba Tarifa, es que ni siquiera hemos sabido dónde estaba. Luego decía que estaba en Sevilla. Yo me cuesta mucho creerlo, porque a un tío que le gusta tanto la foto, pues que no haya aparecido ni siquiera para vender imagen dentro de lo que estaba sucediendo, pues es sorprendente. Pero ya el colmo es que aparezca y diga menos tuitear y más trabajar. Y se vaya a una corrida de toros. Es impresionante. Yo en algunos aspectos les admiro porque hay que valer para ese tipo de comportamiento y no hay duda de que esta gente, si haces un casting, pues no te encuentras en la sociedad tanta gente con estas cualidades, ¿no? Es que y hacen una competición entre ellos. Bueno, yo creo que Moreno Bonilla probablemente en ese aspecto pues se quedaría de los primeros, ¿no? En el ranking, ¿no? Esa capacidad que tiene de decir cosas sin movérsele un músculo de la cara que a cualquier otro pues le producirían pues o sorpresa o rubor o risa, ¿no? ¿Te preocuparía más un Moreno Bonilla líder del PP que Feijóo? No, no, no. Yo es que creo que el problema que tiene el PP es que tiene un grupo de dirigentes de muy bajo nivel. Feijóo, que fíjate, cuando estaba en Galicia parecía que era un hombre tranquilo, que era un hombre moderado, que no decía así cosas excesivamente llamativas, ¿no? Parecía un hombre serio, ¿no?
ha sido llegar a Madrid y se ha visto lo que es en toda su dimensión. En cuanto se le ha quitado el ropaje de la propaganda institucional de Galicia y bueno, pues está a cuerpo limpio demostrando lo que es, pues se ha visto lo que da de sí, ¿no? Eh, yo no veo ahora mismo en el Partido Popular líderes con auténtica capacidad para ser una alternativa seria en este país, ¿no? Y eso es un drama, porque bueno, pues yo creo que todo país necesita alternativas y la alternativa no puede ser el insulto, la descalificación, el chascarrillo, el populismo, la falta de liderazgo. Eso no puede ser nunca alternativa, ¿no? Volviendo a lo que se ha dicho este verano y cómo desde el Partido Popular se ha intentado culpar, responsabilizar, recriminar lo mal o poco que se estaba haciendo desde el gobierno en relación a los incendios, que eran de competencia de las comunidades autónomas, ¿qué te pareció el que ese súper bronceado Elías Bendodo saliera a decir que la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, fuera una pirómana? Bueno, es que Elías Bendodo, en fin, esto lo dijo en la puerta, creo, de la, de la Plaza de Toros de Málaga, si no recuerdo mal. Bueno, dio ahí alguna rueda de prensa. Yo tenía la sensación, ya que estábamos con el tema taurino, de estar viendo al sobrero del PP, pues echarle en cara a la que estaba, a la primera espada del PSOE, que estaba al frente de las actuaciones, bueno, pues cosas inconcebibles, ¿no? Yo creo que Bendodo pues es otro ejemplo de esos perfiles que da el Partido Popular. Hoy he visto a Floriano, por ejemplo, en el Pleno, ¿no? Que ese perfil Floriano, perfil Bendodo, perfil de Martínez Pujalte, pues es una cantera inagotable, ¿no? De gente que no se le conoce nada, ninguna producción, ninguna productividad en su carrera política, más allá, bueno, pues de salir de vez en cuando, soltar algunos insultos, algunas barbaridades, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Lo que hacen. Bueno, los políticos del PP y de Vox no solamente lanzan mensajes duros o incluso insultos contra personas que tienen responsabilidades políticas a distintos niveles dentro del gobierno, también lo hacen contra comunicadores. Recientemente Jaime de los Santos ha comparado a Sara Santolaya con una prostituta. Ante eso los periodistas, los comunicadores tenemos evidentemente que reaccionar, pero ¿qué opinión te merece que un político, que un diputado del Partido Popular llegue a lanzar ese mensaje contra una persona sencillamente porque la considera molesta en el papel que está llevando a cabo con ese enorme protagonismo que está acaparando en distintas cadenas de televisión? Bueno, es una persona que se expresa con mucha claridad y con mucha valentía y eso aquí, en este país, sobre todo si esa claridad y esa valentía, digamos, molesta a una determinada parte de España, pues se paga muy caro. Yo el otro día hacía una comparación en una entrevista en televisión española con el caso de Vilaplana, ¿no? De Maribel Vilaplana, creo que se llama. En estos días publicaba una carta en la que, entre otras cosas, aparte de desvelar algunas cuestiones que durante 10 meses ha mantenido en silencio, pues hablaba de su sufrimiento personal. Decía que, bueno, pues que la mala fortuna de haber estado ese día con Mazón en el Ventorro, pues la ha llevado a un sufrimiento personal, a sufrir, bueno, pues no sé muy bien, no sé exactamente, ¿no? Pero que a ella le ha trasladado pues mucho sufrimiento por la presión social que ha recibido. Claro, tú te paras a pensar y dices, hombre, yo sinceramente, no sé lo que le habrán dicho a esta mujer, pero lo que sí que estoy seguro, porque no lo he visto, es que no ha tenido ningún periodista en la puerta de su casa intentando entrevistarla. No he visto que nadie haya ejercido ninguna presión pública, al menos sobre ella, para que cuente lo que sabe. Vito Quiles, desde luego, no estaba esperándola para ver qué le contaba respecto a algo tan importante y que tiene que ver nada más y nada menos que con la muerte de 230 personas. Y sin embargo, ella narraba ese sufrimiento. Yo decía, vamos a ponernos en el caso de que en lugar de Mazón hubiera sido Chimo Puig. Sé que es difícil imaginarse a Chimo Puig comiendo y de juerga mientras los valencianos se ahogan, pero vamos a hacer ese ejercicio. Y que en lugar de Maribel Villaplana, pues hubiera sido Sara Santolaya la que hubiera estado en su lugar. ¿Qué le hubiera pasado a esta persona? Se hubiera tenido que exiliar del país porque la presión hubiera sido insoportable. Las los programas, las tertulias, el acoso que hubiera sufrido, hubiera sido absolutamente insoportable. Por tanto, aquí lo que le pasa a Sara Santaolalla es una especie de ejemplo palmario de la asimetría en eso que se llama polarización, que no es más que el análisis o el diagnóstico de la derecha y de los equidistantes. Aquí no hay polarización.
porque no hay simetría entre las acciones de unos y las de otros. Aquí lo que hay es una acción de agresión permanente, constante de una parte hacia la otra y otra que intenta defenderse en algún momento y que cuando lo hace le acusan de contribuir a la polarización. Y Sara Santaolalla, el problema que tiene es que habla claro y habla de manera contundente y sincera. Y eso, pues claro, la pone en el foco de quienes no consienten más que sus agresiones, sus insultos, y solo esperan del otro que agache la cabeza, soporte las humillaciones y sufra en silencio, ¿no? La agresión permanente, ¿no? Yo creo que es un caso paradigmático de lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Dentro de esa polarización, que a mí me revienta el término, sobre todo por la equidistancia que denota por parte de quienes lo usan, yo creo que también un elemento importante en relación a cómo pretenden diferenciar cómo es la izquierda, cómo es la derecha que gestiona, la derecha que trabaja, la derecha que madruga, frente a esa izquierda de vagos que no hacen su trabajo o no lo saben hacer bien. En la primera sesión de control del curso político, entre el PP y Vox, hicieron 12 preguntas, eh, y profirieron en ellas 21 insultos. Es decir, en 30 minutos, 21 insultos. O sea, un insulto cada minuto y medio. Ujú. Polarización, polarización. Hombre, lo de la derecha laboriosa y la izquierda perezosa se rompe un poco, por ejemplo, en la clase política, ¿no? O sea, cuando hay una tragedia, oye, a los del PP es imposible pillarles trabajando. Qué mala suerte tienen, ¿no? Con los trabajadores que son, oye, no hay desgracia que no les pille de farra. Luego el tema de los insultos, pues es también demostrativo de esta ley del embudo, ¿no? De que no hay polarización, porque no hay simetría, porque la única ley que respetan es la del embudo. Hoy me decía en el Parlamento una representante de Vox que ¿cómo puedo yo hablar de insultos? Pues dígame usted qué insultos he preferido yo, por ejemplo, en sede parlamentaria. Mucha gente recuerda mi intervención en aquella sesión de investidura fake del señor Feijóo, que me digan en qué momento le insulté, que me digan en qué momento no dije algo que no fuera rigurosamente cierto. Recuerdo, por ejemplo, que el programa Todo es Mentira de Risto Mejide, que, a ver, mucho cariño no me tiene, hizo un fact-checking en relación con aquel discurso y dijo, no ha dicho ni una mentira, no hemos encontrado ninguna mentira. Y desde luego no hubo el más mínimo insulto. Pero la realidad, cuando tú les pones el espejo frente a ellos y se ven reflejados en él, eso lo consideran insultante, ¿no? Pero la realidad y la verdad no es un insulto. Insulto es lo que prefieren ellos constantemente. La sesión de control a la que te refieres ha sido terrible, terrible. Y la verdad es que, bueno, pues hacen irrespirable el clima político para nada, porque yo creo que esto tampoco les va a llevar a ningún buen puerto. Volviendo a tu labor de ministro de las redes sociales, con esa hiperactividad que tienes en Twitter especialmente, durante las primeras fases de la reconstrucción de la infraestructura de Valencia y otras zonas gravemente afectadas por la Dana, tuviste una estrategia que te dio muy buen resultado, pero una estrategia opuesta, creo yo, a la que tuviste durante los incendios. De hecho, durante la Dana tú fuiste muy, muy aplaudido, incluso se hicieron memes en positivo sobre tu labor, comparándote con, no sé, con Chuck Norris, porque eras capaz de hacerlo todo y de repararlo todo de inmediato, y también fuiste muy aplaudido por la transparencia en cuanto a lo que estabas comunicando, ¿no? De todas esas actividades, de todos esos avances. Pero, ¿por qué no hiciste lo mismo durante los incendios? O al menos no lo hiciste con la misma intensidad. Bueno, de entrada yo en los incendios poco podía comunicar porque había muy pocos aspectos que tuvieran que ver con los incendios que eran de mi competencia. Por ejemplo, lo que sí que comuniqué, por desgracia, fue las suspensiones a las que nos vimos obligados en las comunicaciones entre Madrid y Galicia, ¿no? En la alta velocidad. Pero yo ahí no había carreteras reparándose, no había nada en el ámbito de mis competencias que yo pudiera contar o que pudiera servir, digamos, mis redes como elemento de servicio público. Pero es que yo creo. Claro, muchas veces analizamos a las personas como seres unidimensionales y yo no soy unidimensional, ni yo ni nadie, ni tú lo eres. Y yo soy una persona especialmente poliédrica, es decir, yo tengo una faceta, bueno, pues más visceral, bueno, más a la ofensiva, más de discutir, etcétera. Tengo una faceta también constructiva, dialogante, conciliadora, y bueno, esas las trato de conjugar y adaptarlas al momento. En el momento de la Dana,
había muchísimo que contar en materia de infraestructuras. Creo que además era una oportunidad muy buena para hacer pedagogía, porque mucha gente habla de infraestructuras y habla de obras cuando realmente sabe poco, y era un momento para explicarle a la gente lo complejo de lo que se estaba haciendo y la importancia de nuestros servidores públicos, de cómo se recupera una línea de alta velocidad, cómo se hace un bypass en la 7, qué materiales se emplean, etcétera. Vi que la gente también se enganchaba, porque tú, a ver, estas cosas tú pruebas. Yo no tenía una estrategia determinada en la cabeza, no, sino simplemente probé con esta línea de comunicación y lo que recibí fue, bueno, pues recibí cosas muy positivas de la gente, vi que funcionaba y por tanto insistí en ese registro porque veía que la gente lo agradecía, le estaba viniendo muy bien también a los trabajadores del ministerio que se sentían muy reivindicados, a los trabajadores de las empresas privadas también que estaban haciendo esas obras. Pero eso no significa que esa tenga que ser una estrategia inamovible, porque no siempre se puede comunicar aquí así, no siempre hay ocasión de comunicar así y a veces hay que variar. Sí digo una cosa, yo sigo comunicando todos los días del número de tweets que escribo, la mayoría lo que estoy es comunicando las cosas que estamos haciendo. Yo todos los días tengo varios tweets en el que digo, hoy hemos aprobado esta inversión, hoy estamos desarrollando esta infraestructura, hoy culminamos el calado del túnel el que da acceso al puerto de Coruña. Tal. Yo sigo utilizando mi red como un servicio público. Lo que pasa es que intercalo mensajes que durante la Dana no intercalé, también porque el momento de duelo me parecía que era un momento para intentar evitar la confrontación política y me parecía que era un gesto también de respeto hacia las personas que acababan de sufrir un drama que no tiene precedentes, ¿no? 230 muertos como consecuencia de una inundación. Pero insisto, yo trato de adaptarme a las circunstancias. Me gusta mucho aquella reflexión de Bruce Lee de Be Water, My Friend. Yo trato de ser agua, trato de adaptarme, el agua choca, el agua se adapta, el agua llena la tetera, en fin, trato de ser agua, ¿no? Y adaptarme, ¿no? a las distintas realidades. Vamos a hablar ahora en profundidad de lo que yo llamo el sindicato del bulo, pero antes hay un dato que me parece interesante. 14 comparecencias en el Congreso y en el Senado en alrededor de 2 años. ¿Por qué tan pocas? Pocas. Soy el ministro, con una más supero a Pepe Blanco y a Magdalena Álvarez. Es decir, que en año y pico me voy a convertir en el ministro que más veces ha comparecido en el siglo XXI en el Parlamento de España. Te digo, En año y pico. te decía pocas porque es cierto, son cifras que te pueden poner en un top, ¿no? Pero yo creo que la imagen de tu partido crece en popularidad, al menos en la izquierda, o al menos anima o calienta a la izquierda cada vez que compareces en Congreso o Senado. Estoy de acuerdo. Y esto, quien no lo ha entendido es el PP, que es el que me convoca. Es decir, me han hecho 85 preguntas en el Senado y yo ayer se lo dije, digo, yo veo que a ustedes les gusta que yo venga y trato de darles satisfacción. Entonces, acudo siempre que me llaman. Hoy ponía el ejemplo de Ana Pastor, que en el año 16 se negó a comparecer para hablar del caos de Rodalíes. Fíjate, en el año 2016, en esa época idílica del ferrocarril español, ya se hablaba del caos de Rodalíes y la ministra se negó a comparecer. Yo no, yo comparezco siempre que me llaman, siempre que me preguntan voy, respondo, siempre que me piden una interpelación voy o una comparecencia como hoy. Si da buen resultado a mi partido, pues no sé, yo creo que en el PP no toman nota. Sí que es verdad, y lo apreciaréis, que a mí en el Congreso ya no me preguntan. Yo he llegado a una conclusión, ¿no? Y es que en el Senado, que es donde más me preguntan, no está Feijóo. Feijóo sufre mucho cuando yo hablo. No sé por qué. Yo creo que tiene pesadillas todavía con aquella tarde del 26 de septiembre y no quiere verme hablar, no quiere verme intervenir. Y yo creo que ya hay una consigna de que en la sesión de control al gobierno en el Congreso no se me pregunte. Para compensar, pues en el Senado me achicharran a preguntas. Ya digo, soy el primer ministro en número de preguntas orales en el Congreso, en el Senado, perdón, 85, pero a una distancia sideral del siguiente, ¿no? Quizá porque, ya digo, Feijóo no está en el Senado. Bueno, vamos a hablar de los mercenarios de la desinformación del sindicato
del bulo, partiendo que hoy en día los ataques no vienen solo de un reducido número de influencers, odio esa palabra, pero bueno, es la que se usa popularmente, gente con muchos seguidores en las redes, no vienen esos ataques solamente de ellos, de pseudo periodistas o de troll stars. Hablamos ya de toda una industria mediática que vive del bulo, de esa polarización asimétrica, como tú la llamas, y del odio. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este asunto? ¿Cómo se define lo que está pasando y cómo hay que reaccionar desde los partidos y desde las voces que defendemos pues, valores democráticos? ¿Cómo hay que reaccionar? No lo sé, porque ojalá tuviera yo la respuesta, ¿no? Sí que es verdad que creo que hay que trabajar en distintos ámbitos, el normativo es uno de ellos, para intentar atajar lo que está produciéndose, que no es otra cosa que un deterioro absoluto de la información que le llega al ciudadano, ¿no? Al ciudadano no le llega información, le llega una realidad completamente distorsionada. Pero esto no es exclusivo de nuestra sociedad. Hay un vídeo que rula por internet de un actor muy famoso, de Denzel Washington, en el que él dice que si lees los periódicos, si no lees los periódicos, estás desinformado, no tienes información. Pero si los lees, estás mal informado, misinformed, que se dice en inglés, ¿no? Claro, esta es una realidad tremenda, ¿no? Porque si los medios de comunicación han abandonado algunos por gusto y porque ese era su objetivo, y otros porque se han visto arrastrados a un mundo en el que la verdad vende menos. Es que es mucho más divertido pensar que yo soy un mafioso, que tengo una vida bastante normalita y bastante aburrida. Es que es mucho más divertido pensar, o hay mentes que les parece más, no sé, eh, más interesante, no voy a decir divertido, pues pensar que en el parking de Paiporta, en el sótano, había 300 personas muertas o 400, ¿no? Que pensar que no había nadie. Vende más eso, el morbo, ¿no? Lo malo, lo negativo. Entonces, claro, pues hay medios que se dedican a eso porque no tienen, han nacido en ese hábitat, y el resto pues se ha visto arrastrado. El contar la verdad exige trabajo, exige bueno, pues ética, exige una serie de principios. Mientras que mentir no exige ningún trabajo, es cuestión de, vamos, es muy fácil, tú te puedes inventar cualquier cosa y no exige ningún tipo de principio. Así que entre los que han nacido para mentir y los que se han visto arrastrados en esta competición tan desigual, en el que la verdad y la mentira no juegan en pie de igualdad, pues nos encontramos con un panorama mediático ahora mismo absolutamente, bueno, absolutamente inaceptable. Y durante la tramitación de la reforma del reglamento del Congreso y de su régimen sancionador, se ha acusado al gobierno y a sus socios de querer amordazar a los periodistas. ¿Qué hay realmente detrás de la reforma del reglamento del Congreso contra los acosadores disfrazados de periodistas? ¿Me puedes contar cómo es el día a día conviviendo o coexistiendo con ellos? Mira, yo te voy a contar una anécdota del primer día que yo aparezco por el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo nunca había entrado en mi vida. No, yo no había ido ni de visitante al Congreso de los Diputados, ¿no? 56 años que tengo y dedicado a la política algunos, nunca había visitado el Congreso, ¿no? Y la primera vez que entro por allí, pues veo una nube de periodistas en la antesala justo del hemiciclo. A mí me sorprendía que esa fuera una zona de trabajo, ¿no? Pero lo grave de todo es que yo voy al servicio y veo a uno que me sigue con el móvil hasta el servicio, que me intenta grabar entrando al servicio, ¿no? Entonces yo me quedé perplejo porque ¿Qué a mí me uno? parece, ¿Qué uno, ministro? ¿Quién era ese uno? yo creo que era Javier Negre. Eh, por cierto, que se acercó a mí todo amigable aquel día. Luego me vino, me dio por la espalda, oye, eh, ¿qué tal? Y yo digo, pero bueno, es una cosa alucinante. O sea, gente que publica fotos de tus hijas menores diciendo que son prostitutas y que se acerca a tocarte incluso, ¿no? O sea, en fin, en fin, no voy a seguir por ahí. Entonces, yo me quedé perplejo porque yo pensaba que la sede de la soberanía popular era un lugar sagrado, ¿no? Y que trabajar ahí, ejercer tus funciones, pues tiene que tener un cierto orden. Hay un sitio para atender a los medios, así yo lo creía, y un sitio que es la Cámara donde trabajamos, donde debatimos, donde hacemos las leyes, etcétera, que tenía que ser un espacio sagrado. Pues a mí el primer día me siguieron hasta el baño con un móvil.
Es que es una cosa O alucinante, sea, ¿no? o sea, Entonces, cuando el nuevo reglamento deja claro que se penalizará con la retirada de la acreditación de prensa a quienes persigan y graben a cargos públicos en dependencias donde no esté autorizado hacerlo, se referían a eso, a que os claro, intentan grabar a hasta ver, en el yo baño. narro, claro, yo narro este episodio, pero hay otros partidos, por ejemplo, que lo han sufrido, que se han ido a sus dependencias, que han grabado en sus mesas de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, eh, esto es lo que ha sucedido en la sede de la soberanía popular y a mí, de entrada, pues me parece muy poco serio. Es decir, me parece que dice muy poco incluso de nosotros mismos como país, ¿no? Porque si en el lugar donde estamos representando a los ciudadanos se pueden hacer este tipo de cosas, pues es que nos tomamos muy poquito en serio a nosotros mismos, ¿no? De todas formas, no te llegaron a grabar, ¿no? Porque no se publicó nada. No se publicó, grabar algo grabó. Es verdad que yo me di la vuelta y puse cara de asombro. Es que dije, o sea, estoy entrando en el servicio. O sea, me parece alucinante que me sigáis hasta aquí. O sea, es que ¿Qué, es una cosa. Yo qué dije, bueno, querría, pues esto no puede ser. Algo falla aquí. Ya, a mí qué me querría ver produjo Negre? Ya, ya. auténtico asombro, ¿no? Bueno, la reforma ya está, con muchas críticas de quien se esperaban las críticas, evidentemente, pero más allá de que posiblemente esa reforma llegue tarde, ¿no crees que se queda corta como medida estrella o única medida de momento para combatir la desinformación? Podemos o Esquerra Republicana pusieron precisamente el acento en que la labor principal de esos pseudo periodistas no está dentro del Congreso reventando ruedas o intentando grabar a un ministro en el baño, está en las calles. ¿Se plantea el gobierno hacer algo más contundente para evitar que sigan floreciendo esos ultras disfrazados de periodistas y que sigan desarrollando esa labor allí por donde pasan? Sí, bueno, hay otra agenda de medidas en curso, pero van a requerir más tiempo y más recorrido. Hay reformas legales que hay que hacer. El tema del derecho al honor yo creo que es un tema que hay que abordar. Porque además yo creo que con este tema hay un tremendo complejo en nuestro país que está completamente injustificado en este momento, ¿no? Este país viene de una época de privación de libertades muy grande y eso propició que en esa etapa inicial democrática se primara la libertad de expresión sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y se primara sobre cualquier otra cosa, en especial sobre el derecho al honor de las personas, ¿no? Claro, tras 40 años de democracia o 50, no es la libertad de expresión la que está en riesgo. Lo que está claramente en riesgo y lo que se ha socavado realmente, especialmente en estos últimos años, es el derecho al honor, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta a esa relación entre la libertad de expresión y el derecho al honor de las personas, porque mientras la libertad de expresión se ha convertido en un derecho absoluto sin limitaciones, el derecho al honor ha quedado restringido al mínimo y no digamos ya si ese derecho le corresponde a algún político, ¿no? Los políticos da la sensación de que no tenemos derecho al honor de ninguna clase, que se puede mentir absolutamente sobre nuestra vida, con todo lo que eso supone de menoscabo del propio sistema democrático, porque claro, si a un político le socava su honor de manera individual, la suma de eso es un descrédito de la política. No digo que todo el descrédito de la política, obviamente, tenga que ver con esto, que hay parte a la que contribuimos nosotros, ¿no? Pero creo que hay una parte completamente gratuita, que es la de la difamación, la de la calumnia, la de la injuria, etcétera, que tiene una regulación que es excesivamente laxa para los tiempos que corren, ¿no? Bueno, en la regulación del derecho al honor precisamente y en la jurisprudencia hay un poco una escala en cuanto a que cuanto más público eres como personaje, menos, digamos, derecho al honor tienes de alguna manera, porque a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Que es mucho más grave llamar a un vecino hijo de puta que llamárselo al presidente del gobierno y nadie concibe que Pedro Sánchez interponga una demanda judicial contra alguien por llamarlo hijo de puta. O sea, cuanto más es importante tu cargo, menos tendrías ese derecho al honor, salvo si eres el rey de España, evidentemente, que tenemos a alguien en la cárcel por decir ciertas cosas sobre el rey. Tú tienes, y tú eres abogado, conoces la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, Intimidad y la propia imagen, ¿tienes ideas de cómo consideras que habría que modificar esa ley para mejorar lo que tenemos y para mejorar las sentencias judiciales que se producen? No descendiendo al detalle, porque yo no estoy participando además para eso hay gente muy preparada en el Ministerio de Justicia y en los distintos departamentos que seguramente pondrán negro sobre blanco en esa reforma necesaria, sí en sus líneas generales. Es decir, primero yo creo que
la respuesta desde el punto de vista procedimental es excesivamente lenta. Es decir, estamos combatiendo con herramientas del siglo XIX casi, o del XX, unas dinámicas que son del siglo XXI. Hoy la calumnia, la injuria, la difamación, el daño al honor se produce muy rápido, se difunde muy rápido y la respuesta es muy lenta, ¿no? Por tanto, una de las cosas en las que hay que trabajar es en mecanismos, bien sea cautelares o bien sea de agilización procedimental, para que la respuesta sea mucho más ágil. En segundo lugar, yo creo que hay que primar un poco más el derecho al honor sobre la sacrosanta libertad de expresión. Y balancear un poquito más eso, ¿no? No tiene mucho sentido que seamos las personas públicas precisamente las que menos derecho al honor tenemos, cuando es precisamente a quien más daño se nos puede hacer. Es decir, yo no digo que insultar al vecino y llamarle hijo de puta no sea grave, porque creo que no se debe hacer en ningún caso, ¿no? Pero sin duda la repercusión que tiene llamarle hijo de puta al vecino o llamársela a un personaje público a través de las redes sociales y ya no me refiero simplemente a un insulto, sino falsear la realidad dando a entender que es una persona distinta de la que es, el daño es terrible. Y por tanto, no puede ser que la respuesta sea: se aguanta usted, es usted famoso, es usted político, eso va en el cargo. No, no puede ir en el cargo. Los cargos públicos tenemos familia, que muchas veces es una familia muy ajena a la política y sufren de una manera absolutamente indecible con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Para una hija no es nada agradable. Yo me imagino a las hijas de Pedro Sánchez, pues cuando vean eso no creo que les resulte nada agradable. Se producen muchos daños en el entorno familiar. Entonces, esto no se puede tomar a broma. Yo creo que hay que tomarlo más en serio. Cuando digo políticos, voy a meter también en el saco a personas que ejercen otro tipo de funciones que tienen una amplia repercusión pública. Te tengo enfrente, tú lideras una asociación que vela por los consumidores y en esa tarea tienes que luchar contra algunos poderes que se resisten, ¿no?, a respetar esos derechos y que utilizan todo tipo de resortes. No parece razonable que tu derecho al honor no pueda estar en pie de igualdad, al menos con el de un ciudadano anónimo. Yo creo que esas son cosas que hay que equilibrar. En el ámbito penal, los delitos de injurias graves con publicidad, los delitos de calumnia. La calumnia tiene una pena máxima de 2 años de prisión. Si alguien dice que has lanzado una amenaza de muerte, eso es una calumnia, pero si alguien dice que has lanzado una amenaza de muerte, que has mandado sicarios a pegar una paliza, que eres el líder de una banda criminal dedicada al acoso y a la extorsión, es una suma de calumnias y la pena sería la misma. 2 años es el tope que plantea el Código Penal. ¿Tú crees que es suficiente la pena que tiene una calumnia para un ciudadano, para un político, para un ciudadano anónimo, para un periodista, cuando se monta una auténtica campaña de difamación que puede provocar incluso que te agredan por la calle? Yo soy víctima de ese tipo de difamaciones por parte de Vito Quiles, entre otros, y considero, particularmente en mi opinión, es que el delito de calumnias tiene una pena demasiado blanda en el Código Penal. A ver, es posible que tengas razón en cuanto a que la pena no es proporcionada al daño que en muchas ocasiones se produce. Y eso es algo que probablemente tengan que estudiar los penalistas a la hora de abordar la reforma. Pero te voy a contestar con mi reflexión, también como jurista que soy, en relación con las penas, ¿no? Yo no creo, eh, yo no soy un punitivista. No creo que la pena eh, sea lo primero que hay que mirar. Preferiría, yo creo que haría más daño una mayor agilidad en la respuesta y más tocar el bolsillo. Es decir, yo creo que hace más daño el bolsillo y que la respuesta sea inmediata. También la privación a esas personas de seguir difundiendo mensajes, etcétera. Yo creo que eso hace más daño. Yo creo que la pena en sí, por insuficiente que sea, no sé si se resolvería o contribuiría a resolver el problema elevando las penas. Prefiero una respuesta más ágil, prefiero otro tipo de consecuencias de carácter económico o que tengan que ver con la labor que esas personas hacen impidiéndoseles difundir mensajes o continuar difundiendo mensajes en determinados medios cuando se acredita que son personas dedicadas a la difamación, ¿no? Bueno, medios con personas dedicadas sistemáticamente o muy habitualmente a la difamación o a lanzar bulos, están financiados con dinero público. Una de las cosas más graves, precisamente, que tiene ese sindicato del bulo, como yo lo llamo, es esa financiación con publicidad institucional a través de contratos menores adjudicados a dedo.
con una enorme opacidad. Además, no sabemos cuál es la financiación de cada pseudomedio y cómo al final tiene dinero para pagarle a sus mercenarios, ¿no? Te voy a comentar algunos datos al respecto. Por ejemplo, en Castilla y León, OK Diario, entre 2019 y agosto de este año, ha recibido 602.000 euros. Mientras ardía la comunidad autónoma, se le adjudicaron 12.000 euros, no se sabe con qué motivo. El Ayuntamiento de Madrid, El Debate, que es otro medio bastante escorado a la derecha, concedió 150.000 euros a ese medio entre octubre de 2021 y 2023. El primer contrato a dedo que le dan al Debate se produce justo a menos de un mes de su presentación pública. No podría argumentarse, desde luego, que era un medio de una enorme, no tirada, como se decía antiguamente, sino de una enorme viralidad o con muchísimos suscriptores o con muchísimas personas que visitaran su página web. En Murcia, en el gobierno de la región de Murcia, Es Diario recibe 55.000 euros entre el 2022 y el 2023. La Comunidad de Madrid, a Periodista Digital, el medio desde el que Bertrand Endongo lanza sus soflamas ultra. Bertrand Endongo es la persona que llama puta a Silvia Inchaurrondo desde su perfil en Twitter, por ejemplo, impunemente. Bueno, pues la Comunidad de Madrid le da a Periodista Digital 216.000 euros entre 2021 y 2023. ¿Cómo se puede consentir esto? ¿Qué se puede hacer legalmente para cambiar esto que está pasando? Bueno, yo creo que ahí lo que describes de entrada es una situación en la que es evidente que falta una regulación, ¿no? Porque de entrada pones un montón de ejemplos en los que, más allá de la tendenciosidad de cada uno de los medios que citas, los hay que tienen una enorme difusión y una enorme audiencia, y otros que tienen una audiencia prácticamente residual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una pequeña broma en Twitter con la Gaceta de Salamanca, que sabes que me dedica. Ha parado, no sé por qué. Últimamente llevo como 15 o 20 días sin el dedito para abajo, pero me dedica un dedito para abajo cada 5 días o así, ¿no? Y bueno, hace algunos análisis absolutamente delirantes, ¿no? Ni que yo estuviera todo el día, no sé, dañando Salamanca allí metido, ¿no? No da para tanto. Claro, luego compruebas que es un medio con una tirada y una difusión muy pequeña, pero recibe de la Junta de Castilla y León más de 1 millón de euros al año. Es decir, la Gaceta de Salamanca, el grueso de sus ingresos son procedentes de la Junta de Castilla y León. ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que eso es lo que hay que abordar y lo que hay que regular. También digo, no sé si me molesta más la opacidad o la ostentación. Es decir, es que hay algunos dirigentes de la derecha de este país que hacen ostentación del dinero público que le prestan a medios como Estado de Alarma TV, ¿no? No tienen ningún, ningún empacho en que se les vea con Javier Negre, a partir un piñón, etcétera, y tampoco en que se sepa las cantidades que le están dando, ¿no? Desde luego a mí me parece escandalosa las dos cosas, si hay opacidad, pero desde luego la ostentación que hacen a la hora de financiar a este tipo de medios, ¿no? Y luego, pues el resultado, ¿no? El resultado es el veneno, ¿no?, que se inocula en la sociedad, porque, bueno, pues tenemos una derecha que parece renunciar a hacer política, parece renunciar a presentar un proyecto alternativo y que basa todas sus aspiraciones de alcanzar el poder en la destrucción. Y la destrucción sin límites, destrucción política y también personal del adversario, ¿no? Y ponen, pues, a estos mamporreros, a estos mercenarios que no tienen ningún tipo de escrúpulo, a destruir la vida de las personas que hacemos un trabajo en una formación política de izquierdas, para complicárnosla al máximo, para hacernos muy difícil pues el día a día, etcétera, y que al final acabe no mereciéndonos la pena dedicarnos a esto, ¿no? Y acabemos tirando la toalla. Es lo que están intentando con el presidente del gobierno y lo que intentan con muchos de nosotros, ¿no? Por tanto, sí, es un tema que hay que abordar con urgencia, y espero que seamos capaces de hacerlo. En eso se está trabajando también, desde luego. Con la publicidad institucional, desde luego, algo hay que hacer, no solamente la forma en la que se concede, donde se maltrata a medios que no son precisamente del espectro ideológico que le gusta al gobierno autonómico, municipal de turno, y se premia a esos medios que se sabe que van a trabajar a favor de sus intereses, hablando de ellos en positivo o lanzando campañas de difamación contra el rival político, pero también es importante la transparencia. Tenemos una normativa europea de libertad de los medios de comunicación que ya entró en vigor en agosto de 2025 de este año, pero España no tiene todavía el registro único de medios operativo, porque no lo ha puesto ya en marcha el gobierno para que los ciudadanos puedan saber cuáles son los contratos de publicidad que adjudica cada gobierno de cada partido a distintos medios.
Bueno, yo creo que en eso se está. De hecho, recientemente, bueno, se aprobó una batería de medidas en las que, entre otras cosas, también no solo se quería conocer la financiación pública de los medios, que no es el único problema, sino que también se quería saber quiénes están detrás de los medios. Es decir, qué personas físicas o jurídicas están detrás de determinados medios, cuál es la financiación que proporcionan, ¿no? Porque tampoco nos podemos olvidar que esos medios no solo están financiados por instituciones públicas, en muchas ocasiones administraciones del Partido Popular o del Partido Popular y Vox, sino que también están financiados por importantes corporaciones a las que parece convenirles esa línea de trabajo por lo que sea, ¿no? Parece que, bueno, pues los intereses empresariales que tienen dependen en buena medida de la labor esta de acoso y de menoscabo de la integridad, incluso emocional, de los políticos de izquierdas, por la razón que sea, ¿no? Bueno, volviendo al terreno judicial, Javier Negre, te ha demandado, una demanda civil, por llamarle el condenas. ¿Qué dice en esa demanda? ¿Que tú inventaste el apodo? No, la han tenido que. La demanda se ha archivado porque el Tribunal Supremo no se ha reconocido competente después de que yo contesté a la demanda. Tengo que decir, además, que a mí pues, no me ha gustado nada la resolución, aunque por supuesto la respeto, porque, claro, ya el trabajo de contestación a la demanda se había hecho, se veía que la demanda no tenía ni pies ni cabeza, porque a Javier Negre le llama el condenas todo el país. Y de hecho, la Bueno, primera vez que yo le llamo. yo no, ¿eh? Yo lo llamo multicondenado. Bueno, pues bueno, pues el condenas o sinónimos. Pero vamos, si uno busca en internet, a Javier Negre le llevan llamando el condenas mucho antes de que yo se lo llamara por primera vez, y le han llamado el condenas también después y le siguen llamando a día de hoy el condenas, ¿no? Por tanto, era una demanda que no tenía el más mínimo sentido. Es paradójico, ¿no? Que con lo que me toca a mí aguantar de ellos, el demandado sea yo. O sea, O que es sea, que encima es el mundo al revés. Encima no solo tienes que soportar el acoso al que te someten, sino que encima te llevan a los tribunales, ¿no? Es tremendo, ¿no? pero esa demanda entonces el Supremo la admite a trámite, pero después decide archivarla porque tú, por ser cargo público, por ser ministro, no tiene No, por qué ir por la vía del Supremo, sino que puede ir a la jurisdicción civil convencional, digamos, la que los no, mortales, el resto de mortales usamos, los juzgados de primera instancia. no. Lo que dicen es que la competencia no es del Supremo en la medida en la que la discusión, esto le ha pasado también creo que a Ione Belarra hace Sí, poco, la correcto. discusión, digamos, entre ese señor y yo no se produce en términos de político periodista o de gobierno frente a un medio de comunicación, sino que ya, digamos, se adentra en un terreno más de confrontación personal y que, por tanto digamos, el intercambio de epítetos no es inherente a mi cargo, es un enfrentamiento que viene de lejos y que por tanto debe dilucidarse en la jurisdicción civil ordinaria. O Yo sea, me permito hacer un pronóstico. Después de ver la contestación a la demanda, no creo que Negre la reproduzca en un juzgado ordinario, porque realmente pues, las posibilidades de que prospere son cero, ¿no? bueno, a mí Negre también me llamó el condenas, quería hacer una portabilidad del apodo, se cree que esos son como las líneas móviles, y a Pablo Echenique Efectivamente. igual, sí, sí. Efectivamente, esa es otra. Y esto yo lo invoqué en la contestación a la demanda, es que no es ya que yo no fuera la persona que le llamaba el condenas de manera primordial, porque hay otra gente que lo hace y desde hace mucho tiempo, es que él llama condenas a mucha gente, entre otros a ti. Entonces, si tú estás yendo a los tribunales a decir que te llamen condenas es una demanda, es una ofensa al honor tremenda y tal, que incluso merece el ejercicio de una acción civil, pero claro, si tú lo estás haciendo todos los días, te lo llamaba a ti, se lo llamaba a Pablo Echenique, se lo llamaba a varias personas, ¿no? Mm. Además, con bastante intensidad. Entonces, pues no, y reiteración, no tiene mucho sentido. Bueno, el que te demandó y no sabemos si volverá a demandarte o ya va a tirar la toalla por el ridículo que yo sospecho que acabaría haciendo con una demanda de ese tipo, es el mismo personaje que junto al Vice Pérez difundió fotos de tu hija Carmen cuando todavía era menor de edad, insinuando que era una prostituta, algo que ya le supuso sanciones pequeñitas, pero sanciones a fin de cuentas de la Agencia Española de Protección de Datos y una querella de tu propia hija, o no sé si dos querellas, una al Vice y otra a Negre. ¿Cómo van esos procedimientos judiciales? No, ha ido por la vía civil ¿Mm? y, bueno, pues
¿Cómo van esos procedimientos judiciales? Pues, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Cómo van con estos personajes? Estos personajes son auténticos forajidos, es decir, no tienen en muchos casos domicilio conocido, no se les localiza, hay que acabar comunicándoles las demandas por edictos, porque ellos presumen mucho ante su gente de que son muy limpios, de que todo lo hacen de cara a la galería, de que todo tal, y la realidad es que viven, bueno, pues como forajidos, porque no se les puede prácticamente localizar. Entonces, Me suena. bueno, pues están en el proceso de contestación a las demandas. No sé si en algún caso se les ha localizado o no, la verdad es que no lo sé. Y bueno, pues la Carmen ha ejercido contra ellos las acciones que le corresponden y espero que reciban su merecido, ¿no? Porque realmente pues es inaceptable que te hagan unas fotos con tu hija y que es menor de edad, las difundan sin ningún miramiento y encima le echen encima, bueno, pues a la opinión pública, la sometan a ese escarnio. Mi hija mayor pues ha sufrido mucho, pues bueno, pues en su entorno, en el colegio, al final ha tenido que cambiarse de ciudad, en fin, bueno, pues es mucho daño el que sufren y no está justificado. Yo no sé qué resultado tendrán esos procedimientos, pero desde luego mucho les tienen que castigar para compensar el daño que le producen a una cría con este tipo de cosas, ¿no? Mm, Tú mismo has interpuesto otra, no sé si querella o demanda contra Negre, creo que querella por injurias y calumnias, y no sé en qué estado está ese procedimiento. Pues fue una querella, está investigado, imputado, como dicen algunos, y bueno, pues su declaración no hace otra cosa que aplazarse. Creo que la interpuse hace 2 o 3 años. Me suena. Yo a Zopelari le puse también una querella hace unos cuantos años y todavía no ha acabado el trámite de instrucción. Le puse después una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor. La vía civil lleva al juzgado 10 meses intentando localizarle y no lo consigue. Y al vice hace bastante también le puse una demanda por derecho al honor y no lo ha conseguido localizar el juzgado, pese a que han buscado sus domicilios, sus distintos domicilios vía punto neutro, y en ninguno de ellos le han hecho la notificación y han conseguido dar con él. Sí, se recurre al punto neutro judicial en este tipo de casos, pero con resultado nulo, ¿no? Y en el caso de la querella, pues hombre, es que al final va a tener menos suerte el fiscal general del Estado. Oye, no sé cuánto han tardado en instruir el procedimiento, parece ser que le van a sentar en el banquillo en noviembre. Yo creo que tardaré todavía en ver en el banquillo al señor Negre por difundir que yo tenía una cuenta con 1 millón de euros en Andorra. Así, o sea, se la inventa directamente, sin ningún miramiento. Además, bueno, es que es una cosa increíble, ¿no? Porque un día me mandó a Andongo a un acto que tenía yo como alcalde y me esperó en la puerta del coche en Peñafiel para preguntarme por el 1 millón de euros en Andorra, al que yo le contesté con ironía, ¿no? Con sarcasmo, que si yo residía en Andorra, que cómo podía tener 1 millón en Andorra sin residir en Andorra. Bueno, unas barbaridades y unas cosas absolutamente increíbles, pero hay mucha gente que se lo cree. Esto es lo lamentable, ¿no? Y por eso hacen daño, ¿no? Hay gente que se cree estas milongas, ¿no? Por eso, bueno, pues hay que ir contra ellos, no queda más remedio. ¿Cómo te afecta? No en tu trabajo, porque yo creo que cada cual en su trabajo sabe montar los protocolos para desmentir, pero en el ámbito personal, en el ámbito de tu vida con tu mujer, con tus hijas, ¿cómo os afecta este tipo de campañas de descrédito? Desde acusaciones de cometer delitos hasta insultos en el ámbito personal, familiar. ¿Cómo os llega a afectar? Y no solamente a ti, que yo creo que ya estás bastante curtido en ello desde tu etapa como alcalde, sino cómo afecta a esas mujeres de las que estás rodeado, como dice Vito Quiles. Claro, aquí, si yo contesto a esta pregunta, corro el riesgo de darles demasiadas pistas, ¿no? Para que ellos sepan dónde te hacen daño, ¿no? Pues no creo que sea muy difícil de imaginar lo que supone en una familia este tipo de cosas, ¿no? Que tu suegra vea una cosa en la prensa. Yo siempre cuento pues una anécdota de una cosa que publicó Javier Negre en Estado de Alarma TV, que es que yo iba a ser padre, la publicó hace 3 años, ¿no? 2 o 3 años, ¿no? Y entonces me llamó mi madre y me llamó muy disgustada porque dijo, pero hijo, ¿vas a ser padre? Tal. Y claro, yo la respuesta a mi madre le dije, hombre, mamá, digo, vamos a ver, si yo algún día vuelvo a ser padre, no te vas a enterar por la web de mierda de ese tío, ¿no? O sea, un poco de confianza. A la primera que se lo diría es a mi madre. Claro, si tu madre
tu madre la llegan a hacer dudar, aquel día, claro, se me cae todo abajo, porque digo, o sea, si mi madre me llama y me pregunta, oye, hijo, ¿no será que vas a ser padre otra vez? Y claro, es que si consiguen eso, pues es que la esperanza está perdida para el común de los mortales. Es más, yo tenía algún amigo, buen amigo, sigo teniéndolo, que incluso me dijo, bueno, ya, a lo mejor es que no lo queréis contar. Digo, vamos a ver, si yo fuera a ser padre, os lo diría a mis amigos, a mi madre, a mis familiares, lo primero. De hecho, se ha dado la circunstancia 2 años después de que he vuelto a ser padre. Obviamente, a quien primero se lo he trasladado ha sido a mis hijas, a mi madre, a mi familia, y luego lo he hecho público. Es decir, no he tenido nada no he querido ocultar absolutamente nada. Por tanto, bueno, pues es una anécdota dentro de que publican algo que realmente no es malo. Es decir, oye, vas a ser padre, ¿no? También de eso se aprovechan, ¿no? Porque saben que cómo te querellas porque digan que vas a ser padre, qué delito te imputan, qué actividad ilícita, si es muy bonito ser padre, coño, pero me estás jodiendo, tío, Bueno, eso en mi sería entorno, me estás. de los escasísimos bulos que podríamos decir que son blancos de los que lanza esta gente, porque de Claro, ti, es un bulo blanco relativamente, ¿no? Porque, claro, pues claro, tu familia, tu entorno pasa un mal rato innecesariamente. Hay gente que te felicita. Yo me acuerdo que me senté al lado del presidente de la Diputación ese día y me dice, enhorabuena. Y digo yo, ¿por qué? Dice, no, por el niño que vais a tener. Claro, como él era un ávido consumidor de Estado de Alarma TV, etcétera, incluso les dejó el teatro, le dejó el Teatro buah, Cerrilla, un teatro público al Vise, para que fueran allí a calumniarme y a difamarme. lo Pues claro, recuerdo. es uno de los que se come los bulos de estos pues a pares, ¿no? Entonces me preguntó y le dije, no, hombre, no, digo, no voy a ser padre, digo, eso es una falsedad. Y se quedó descolocado, ¿no? Porque en su mente no era capaz de concebir que esos chicos en los que él confía para contar determinadas cosas, a los que financia, a los que patrocina de algún modo, pues pudieran inventarse que yo iba a ser padre. Bueno, pero más allá de ese bulo, hemos comentado, de ti han dicho esta gente que eres drogadicto, que continuamente bebes alcohol en fiestas a donde vas con prostitutas y por supuesto que cometes todo tipo de delitos, entre otros, bueno, pues trincar dinero público que escondes en Andorra. Y tú eres de los pocos que has puesto alguna que otra demanda o querella. Pero en el ámbito de la izquierda y concretamente en el Partido Socialista hay muchísimos políticos que han sufrido multitud de ataques, de campañas de difamación, pero no sois muy dados a poner demandas y querellas, no sois muy dados a la guerra judicial frente a quien os difama. ¿Por qué no recurrís a esa vía, por muy lenta que sea? Porque yo comparto contigo en que los procedimientos civiles, y ni que decir tienen los penales por temas de honor, son extraordinariamente lentos, pero antes o después se produce la sentencia. ¿Por qué en el Partido Socialista se va tampoco a tribunales por esto? Esto es muy personal, ¿no? Cada uno afronta estas realidades como puede, ¿no? Y hay gente que prefiere dejarlo correr, ¿no? Y que cree que de esta manera, pues a lo mejor le van a dejar más en paz y que si entra a la confrontación, pues no le van a dejar en paz, ¿no? Por tanto, yo respeto las decisiones que tome cada uno. Yo creo que hay que ir al juzgado. También digo, que si yo me dedicara a esto, no haría otra cosa. Es decir, yo podría tener un equipo jurídico permanentemente dedicado a interponer demandas. En este sentido, yo te veo funcionar y te admiro, ¿no? Porque, o sea, el tesón que tienes a la hora de no pasar ni media, pues es lo que a mí muchas veces me gustaría hacer, pero es que claro, no tengo ahora mismo capacidad para hacerlo, ¿no? Y Bueno, bueno, no al sé si final sería es buscar ratillo. Yo tengo ahora 21 No, procedimientos abiertos. también es verdad, te digo una cosa, también es verdad que en proporción tú recibes menos hate, ¿no? O sea, recibes mucho, pero es que yo el volumen de odio que recibo, el volumen de difamaciones y de calumnias que recibo, tú encima tienes la suerte de que ese volumen a veces lo concentran 3 o 4 personas. Tienes a uno, no sé si es en Murcia o en Almería, que Sí, la en consigo Murcia. contigo y que le da igual que le condenen. O sea, claro, Bueno, eso facilita las cosas, ¿no? Yo tengo una panoplia de no, 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 individuos que se dedican a no, difamarme, no, no es, es no es tremendo, ¿no? exactamente, no es exactamente así. A ver, en el reparto de difamaciones, de insultos, de salvajada, como tú comprenderás, tú te tienes que llevar la parte que le toca a un ministro. Yo no soy más que el facuo. O sea, es lógico que a un
cargo como el tuyo o cualquier otro ministro del gobierno le lluevan ese tipo de insultos, de salvajadas, de mentiras por parte de esta gente, ¿no? En proporción a las que me puede caer a mí, pero yo no los tengo concentrados en unos cuantos. Lo que ocurre es que yo también soy selectivo a la hora de poner demandas y Bueno, querellas. Mira, yo, es selectivo y también hay alguno contumaz, ¿eh? bueno, hay Alguno que son alguno los, contumaz, algunos que ese, parece que les gusta la reiteración, bueno, ese señor que está aunque no encantado aprenden, vamos. de lanzar insultos no aprende. Tiene una condena a 30.000 euros por decir que soy cocainómano. El murciano Raúl Alfonso Paredes, bueno, este señor que hace sus vídeos con la bandera de Franco de fondo, diciendo que es franquista y que a mí me odia porque según él soy comunista, este señor tiene ya 5 demandas por mi parte y la primera con una sentencia firme en breve va a pagar. Entre lo que me toca a mí por indemnización, a mi abogado y mi procurador, pues son cerca de 50.000 euros. Yo no sé qué pasará cuando reciba la notificación de la segunda y la tercera demanda y sepa que hay otras dos esperando. La última porque ha dicho que actuó como ETA, mandando cartas a empresarios para extorsionarlos. O sea, las probabilidades que tengo de ganar las demandas, no te voy a decir que sean del 100%, atendiendo a lo que Es dice el alta. derecho y la jurisprudencia, sí, ya veremos qué jueces me tocan, pero creo que es bastante alta la probabilidad de que le gane y con indemnizaciones que no son cualquier cosa, pero bueno, él sabrá. Pero yo soy selectivo a la hora de elegir a quién demando. Lo que pasa es que a veces también me lo juego a los dados. He puesto una demanda recientemente, estas cosas a veces las comento contigo en nuestras charlas de WhatsApp hablando sobre estos tipos. Hay una que la he puesto prácticamente a un tipo que no tiene seguidores, porque dijo auténticas barbaridades sobre mí, y no te voy a decir que lo elegí al azar, pero casi, casi, porque creo que esa sensación de Mm, impunidad que hay tiene que mucha hacerlo. gente, esa sensación de Mm. impunidad, fruto de que los grandes dicen barbaridades y ven que no les pasa nada, o no les pasa gran cosa, hace que gentecilla, desde sus redes, algunos desde el anonimato y otros con perfiles con su nombre, te dicen una salvajada igual pensando, bueno, si se lo ha dicho Negre o si se Es lo ha dicho gratis. Quiles, se lo puedo decir yo también. Bueno, pues a alguno ya le llegará la lotería de la notificación judicial, ¿no? Pero yo creo que sería interesante que dentro de los distintos partidos que sufrís especialmente estas difamaciones, que sois el PSOE y que duda cabe Podemos e Izquierda Unida, os replantearais la estrategia judicial porque creo que es la única forma de pararle. Yo he conseguido que en EDATV Negre diga en directo no hables de Rubén Sánchez. Y no porque yo sea un tipo que no tiene interés, según él era la excusa que ponía, es porque le preocupa que le ponga otra demanda porque ya le he ganado unas cuantas sentencias, ¿no? Ujú. Yo creo que esa estrategia de elegir a alguien al azar de entre los muchos que amparados en el anonimato a veces, pues bueno, te dicen una barbaridad, es buena. Yo he estado tentado incluso a seguirla, ¿no? Mira, ayer puse un tuit en el que ponía uno de los cariñitos que me dedican a diario. Ayer era, me gustaría que murieras atropellado por un tren. Bueno, yo dije, bueno, voy a seleccionar uno, de estos buenos cristianos que me dedican a estas cosas. Y el tipo no solo borró el tuit, sino que eliminó la cuenta, ¿no? Se ve que se dio cuenta de que bueno, que es una barbaridad tan grande que si a mí me da por irme a los tribunales, pues le metería un buen puro, ¿no? Entonces yo creo que es bueno para que la gente se tiente un poquito la ropa y se dé cuenta de que no puede decir esas cosas, que no somos de plástico, que somos de carne y hueso y que hay determinadas cosas que no pueden decir porque hacen daño. Hablando de anonimato, que creo que es importantísimo en torno al anonimato, decir cosas, ¿no? Una de ellas, destapar perfiles anónimos a partir de fuentes públicas, yo a veces lo he hecho. Hay veces que he tardado 10 minutos en localizar a un anónimo, saber exactamente quién era. Recuerdo que en un caso di con el DNI, con el domicilio de uno, hice públicos los datos. Me reservé evidentemente el domicilio y el DNI, pero hice público el nombre y apellidos y la ciudad en la que vivía. Automáticamente desapareció la cuenta, pero horas después me escribió la madre del tipo. Y era un crío joven en tratamiento psicológico, con problemas importantes, y lo primero que me dijo la madre fue, te pido perdón, Vox está contaminando a mi hijo desde hace años y dice barbaridades por el discurso de Vox, que se lo cree. Barbaridades bastante potentes las que lanzaba, incluidas amenazas, ¿no? Y en los últimos tiempos hay gente que nos estamos dedicando, y ha cobrado especial protagonismo Román Cuesta, estamos dedicándonos a destapar identidades de anónimos utilizando fuentes abiertas. Es decir, aquí no recurrimos, como el bulo que ha lanzado recientemente el abogado Jesús Santorio Lorenzo, señor liberal, aquí no nos dedicamos a acceder a fuentes
de forma delictiva. Este señor dice que hay un tipo imputado porque es funcionario de prisiones y accede a datos del Ministerio del Interior. No, no accede por esa vía a los datos, son fuentes abiertas porque dejan huellas a veces. Hay algunos que han llegado a publicar fotografías de ellos con su cara, casi contando quiénes son y al final tirando de la investigación, que no es otra cosa que investigación periodística, ¿no? Pues damos con esos nombres. Pero al final le dan la vuelta al discurso los ultras y trasladan la idea de quienes destapamos el nombre de una persona que ha lanzado una amenaza de muerte, pues no sé, contra el presidente del gobierno y contra Pablo Iglesias. Recuerdo que fue uno de los casos que destapé. Somos nosotros los que estamos cometiendo el delito, somos nosotros los que estamos intentando, pues bueno, coartar la libertad de expresión, hacer barbaridades y somos los que perseguimos al disidente, como ellos se autodenominan, disidentes dedicados a amenazar de muerte, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti algo que está en el debate de la prohibición del uso de cuentas anónimas? Es decir, la obligación de registrarnos con nombres y apellidos en las redes y además tener que decir públicamente nuestro nombre y apellido. A ver, empezabas contando un episodio que a ti te ha sucedido de un chaval que te dijo barbaridades y acabaste pues contactando con la madre y tal. Yo de estas me han pasado unas cuantas, ¿no? Eh, y es tremendo, ¿no? El daño tan enorme que está haciendo la extrema derecha en determinadas cabezas, ¿no? Em, bueno, hace unos días, unas fechas, este verano, se publicaron los teléfonos de varios miembros del gobierno, entre otros el mío. Ya lo había hecho Alvise en alguna ocasión, ¿no? Entonces se produce un aluvión de llamadas, de mensajes, etcétera. Y en uno de esos mensajes, por cierto, respecto del daño que hacen, las dos personas que lo han hecho han sido detenidas, están en prisión, están acusadas de un delito de terrorismo. Fíjate tú la gracia, lo barata que les va a salir. Y eran dos chavales jóvenes, ¿no? A los que, bueno, pues se ha inoculado el odio de esta manera. Y una de las personas que me empezó a mandar mensajes fue un chaval jovencito, ¿no? La mayor parte de las veces yo lo que hacía era bloquear, no leía los mensajes tal, pero con este chaval intenté entablar una conversación y al final la conversación fue razonable, ¿no? Y bueno, pero te das cuenta de hasta qué punto pues a críos que están en plena formación se les llega a introducir el odio a través de falacias, de falsedades. ¿Qué es lo que se pretende con eso, no? Al final están utilizando a esta gente como carne de cañón. Es decir, Santiago Abascal solo defiende sus privilegios, no está defendiendo al pueblo español, ni defiende a la nación, ni nada de eso. Defiende vivir como vive desde tiempo inmemorial y ahora ha encontrado un vehículo que es calentar a la gente, calentar a la clase trabajadora en algunos aspectos sobre problemas que existen en sus barrios, que se magnifican, etcétera, o que se crean directamente y utilizarles para perpetuar privilegios, ¿eh? Porque esa gente no se da cuenta de que realmente pues, a estos tipos les importa nada su vida, no les importa su bienestar, les importa el suyo propio, no están para defenderlo. Y por tanto, bueno, pues esto es grave porque está dañando nuestra democracia, está dañando nuestras instituciones gravemente y está infundiendo el odio en mucha gente, ¿no? Y por eso a mí, particularmente, me parece bien labores como la que está realizando Román en redes, ¿no? Yo creo que es importante desenmascarar a la gente que se dedica a difundir el odio. Es importante y es positivo, ¿no? Eh, ese derecho al anonimato, pues no sé dónde está escrito, no sé si realmente existe, no sé si uno puede, no sé, porque como las redes es un fenómeno bastante nuevo, lo que sí sé es que si uno se dedica a insultar, odiar, difamar, calumniar, etcétera, debe ser consecuente con lo que dice. Por tanto, no debería tener ningún problema en que se supiera quién lo dice. Es más, yo creo que debería ser obligado. Entonces, bueno, esta labor que realiza Román y que realizáis las personas que os dedicáis a desenmascarar a este tipo de personajes, a mí me parece que es una buena labor, es una labor loable y que, desde luego, por ejemplo, a Román pues le está saliendo muy cara, porque ahí tienes a algunos elementos fascistas que le están acosando y le están intentando agredir o agrediendo. Y yo, desde luego, he expresado públicamente mi solidaridad con él y bueno, pues le deseo en fin, que le salgan bien las cosas, ¿no?
Vamos a pasar a hablar de quienes ayudan a crear odio contra determinadas personas o personajes públicos, sobre todo de la vida política, a través de campañas que llegan a los tribunales y obtienen la colaboración de determinados perfiles de jueces a los que se les pueden atribuir muchos calificativos. Vamos a hablar del lawfare. A principios de año conocíamos que el juez Peinado había dejado caducar el plazo de instrucción de una causa judicial en la que se investigaban los sobrecostes de un contrato del Ayuntamiento de Almeida con el medio de bulos de Eduardo Inda. Gracias a eso, las diligencias solicitadas por las acusaciones no pudieron incorporarse y la causa terminó archivada. En paralelo, supimos que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente informativo a Peinado por esta causa, que se suma así al expediente que tiene abierto por el peculiar interrogatorio al ministro Bolaños. ¿Qué opinas de la instrucción del juez Peinado en el caso Begoña Gómez? Lo he dicho muchas veces, es una instrucción prospectiva de libro. Hay tantas cosas que de esta instrucción se podría hablar tanto, ¿no? Yo no sé si el juez Peinado tiene alguna otra causa de las miles de causas que instruirá en su juzgado en el que se haya dirigido a los letrados para que le digan si tienen algún día libre de un mes. Eso yo no. Y tú y yo sabemos que las suspensiones de declaraciones como consecuencia de que los letrados tienen otros señalamientos es el pan nuestro de cada día. Yo nunca he visto, yo he ejercido 20 años el derecho, nunca he visto a un juez dirigirse a los letrados de una causa y decirles, díganme qué día tienen libre para poder yo señalar. Nunca, a través de una resolución. Esto no lo he visto. Pero oye, si tú señalas un día y ese día el letrado te acredita que tenía un señalamiento en otro juzgado de fecha anterior, tienes que suspender y vuelves a señalar. Esto de consultar no lo he visto. Explico esto porque una de las cosas que se ve en la instrucción de Peinado es una atención especial a esa determinada causa. Y esto en la justicia que yo conozco, en la del día a día, no existe. Y los jueces atienden todos sus asuntos por igual. Por eso a mí me gusta subrayar siempre que el presidente el otro día dice que la mayoría de los órganos jurisdiccionales ejercen su función con normalidad. Es que esto es así. Pero luego hay algunos casos en los que es evidente que se está haciendo política. Y esa, por ejemplo, esa atención a la causa. Por ejemplo, esa fianza absolutamente desproporcionada que se le ha impuesto al fiscal general del Estado. Pues son pistas que te dan a entender que ahí el juez pues no está intentando ser justo, está haciendo otras cosas. Y Creo que es legítimo denunciarlo y es legítimo decirlo y no tiene por qué escandalizarse los miembros del Poder Judicial, ni mucho menos la presidenta del Consejo, porque creo que si precisamente alguien resulta dañado de toda esta situación es la propia imagen de la justicia y eso es lo que les debería preocupar, ¿no? en el caso Peinado concretamente, en el caso Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado, ¿por qué crees que la defensa de la mujer del presidente del gobierno no ha recusado todavía al juez? Bueno, recusarlo no sé, pero si le han interpuesto varias querellas que de momento no han prosperado. Tampoco es fácil la recusación de un juez, porque ¿cómo demuestras la enemistad manifiesta de una persona que no te conoce? En fin, no, hasta las razones están tasadas y no es fácil que prospere una recusación a un juez. Uno tiene la sensación de que cada vez que el Partido Popular está en apuros, aparece el juez Peinado al rescate. La última ha sido este mismo agosto en medio del escándalo por la gestión de los incendios en comunidades autónomas gobernadas por el PP, ¿no? Pero no hay muchos precedentes de nada de lo que hace el juez Peinado. Yo creo que es un ejemplo, mi opinión, paradigmático de la existencia del lawfare en España. ¿Tú crees que existe el lawfare en España o lo que hace el juez Peinado es otra cosa? Esa es otra, el timing, ¿no? El timing, la verdad es que es tremendo, ¿no? O sea, no hay resolución que no tenga un sentido de la oportunidad, ¿no? Con lo que le conviene al Partido Popular. Lawfare puede ser un ejemplo, sin duda, ¿no? Yo creo que negar la existencia del lawfare en nuestro país a estas alturas de la película, pues es negar la realidad. Le moleste a quien le moleste, ¿no? Puede ser, sin duda, un caso. Pero cuando eran Podemos o los independentistas los perseguidos judicialmente y denunciaban la existencia del lawfare, el PSOE se lavó las manos o acusó incluso a Podemos de atacar a la justicia. ¿No ha habido una doble vara de medir?
A ver, yo escucho mucho a Podemos hacer estas referencias, ¿no? Y no les falta parte de razón, en el sentido de que fue con ellos y con los independentistas catalanes en algunos casos, o con los nacionalistas catalanes, con los que se produjeron los primeros casos de lawfare, ¿no? Pero también digo, yo creo que tampoco conduce a gran cosa el que le demos vueltas a eso, ¿no? Vale, pudo suceder, no te digo que no, quizá no estuvimos lo suficientemente despiertos o no tuvimos la suficiente visión, pero yo creo que en este momento lo que necesitamos en torno a eso también es cierta unidad, es decir, que por el hecho de que sucediera con ellos y no hubiera la respuesta todo lo contundente que hubiera sido de recibo, creo que en este momento, es decir, tampoco recordarlo todos los días conduce a ningún sitio. Hay que pasar página también, ¿no? Y hay que ser consciente de la realidad que tenemos en este momento, ¿no? En Valladolid impulsaste la remunicipalización del agua cuando eras alcalde, una decisión que te generó también campañas de acoso y desinformación en ciertos medios. Ada Colau vivió algo parecido, pero multiplicado por 100, cuando intentó hacer lo mismo en Barcelona, curiosamente con la misma empresa, Aguas de Barcelona. ¿Qué tienen en común estos procesos y por qué despiertan tanta reacción mediática y judicial? ¿Fue esto también lawfare? No fue lawfare en mi caso porque yo gané los 12 pleitos que me metió Aguas de Barcelona, los 12. Ujú. Eh, ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen similitudes y algunas diferencias. En el primero fue un caso de éxito, es decir, Valladolid remunicipalizó el agua, Barcelona no lo consiguió. Es verdad que no estábamos en una situación similar. Nosotros teníamos un vencimiento de la concesión que se producía en el año 2017 y, por tanto, teníamos un cierto margen de actuación, o eso creíamos nosotros, para tomar la decisión de si seguíamos con el servicio en manos privadas o si optábamos por una fórmula mixta o por una fórmula pública 100%, como finalmente decidimos, ¿no? Barcelona no estaba en esa situación. La situación no era, digamos, sobre el papel tan sencilla. Al final lo que hicimos fue tomar la decisión que le corresponde a los representantes de la ciudadanía, que es decidir cómo se presta un servicio público. Esto la empresa privada parece que no lo entendió y a partir de ahí emprendió una campaña absolutamente infame contra mí, por ejemplo, a nivel personal, contra la concejala de Valladolid, Toma la Palabra, que llevaba este asunto, María Sánchez, y bueno, llegó hasta escribir un libro y colocarlo en los escaparates de las librerías como entre los más vendidos, un libro que no se vendió, a un mes de las elecciones municipales de Valladolid, a ver si conseguían torcernos el brazo, ¿no? Es decir, es evidente que en la lucha en este país por la defensa de determinados valores hay que vencer resistencias y en este caso una de ellas importante fue la empresa privada que gestionaba el servicio de agua en Valladolid. Tú precisamente destacaste en tu gestión como alcalde por devolver a lo público la gestión de un suministro esencial, causando evidentemente un perjuicio a los intereses de una empresa privada. Has llegado al Ministerio de Transporte con una red ferroviaria que utilizan 3 compañías. A Renfe se le han sumado Wigo e Irio. ¿Qué opinas? ¿Cómo se ha hecho la liberalización del sector? ¿Ha sido positiva? ¿Debe mantenerse? ¿Hay que repensarla? Yo tengo una visión crítica de la liberalización del sector, pero no dejo de reconocer que ha tenido algún elemento positivo. Sin duda, ha presionado hacia abajo los precios, esto es innegable, y ha incrementado enormemente la oferta. A partir de ahí, desde mi punto de vista, pues todos son problemas, ¿no? Primero, pues, ha congestionado más la red. En segundo lugar, ha llevado a pérdidas al servicio de alta velocidad Renfe. Las 3 empresas pierden mucho dinero con la alta velocidad, cuando antes una sola ganaba bastante dinero, empleaba luego en dar servicio a líneas que no son rentables, por tanto, ejercía cierto equilibrio social. Y bueno, pues yo creo que la liberalización no es que haya sido muy atractiva para el resto de países europeos porque casi ninguno la está siguiendo, ¿no? Y bueno, al final se habla de liberalización, pero es una liberalización, digamos, un tanto tramposa en la medida en que estamos hablando de 3 empresas casi públicas al 100%, ¿no? Wigo es la SENSE francesa, Estado francés, 100% pública. Irio es una empresa de capital mayoritario público italiano. Por lo tanto, no estamos compitiendo entre empresas, sino que estamos compitiendo entre estados y yo creo que esto tiene poco sentido, ¿no? ¿Y es responsable el hecho de que se haya liberalizado el sector del caos ferroviario que estamos viviendo continuamente, del que No, evidentemente todo no. el mundo te responsabiliza porque tienes la potestad en materia de transporte? ¿Es responsable la liberalización del sector? ¿Tienen una parte de responsabilidad?
No lo es. Primero, yo niego el caos. Yo creo que una cosa es que haya incidencias, que las hay, algunas de ellas graves, llamativas y demás, y otra, que nuestros ratios de puntualidad no estén entre los mejores de Europa, pero incluso admitiendo que, que existiera, la liberalización no tiene una relación directa. Sí que es verdad que si tú mueves 298 trenes entre Madrid y Sevilla frente a los 6 que movías en los años 90, cuando tienes una incidencia, bien sea en la infraestructura, bien sea en el material, pues claro, la afectación no tiene nada que ver. Es decir, cuando Irio y Wigo no actuaban en España y teníamos un problema en un tren, teníamos un gap para solucionar el problema que ahora no tenemos. Ahora mismo hay 20 trenes esperando en la cola y otros 20 en el otro lado que se ven afectados por la incidencia y eso repercute en una pluralidad de personas que hace tiempo pues no Eso, sucedía. a eso me refería. Lo que ocurre es que además, para colmo, cuando sufrimos eso, que yo insisto en llamar caos, como lo vivo, como cuando soy pasajero, tenemos menos derechos que antes. O sea, que han quedado ya muy lejos la devolución del importe del billete del AVE Madrid-Sevilla cuando se pasaba 5 minutos, eso lo eliminó el PP, pero vosotros, tu ministerio, el año pasado también reduce la cantidad de dinero que puedes recibir o más bien aumenta el tiempo de retraso que puede tener el AVE. Estamos perdiendo derechos al tiempo que estamos viviendo más situaciones problemáticas. ¿Por qué ese recorte? A ver, el compromiso de puntualidad era insostenible. Renfe perdió 40 millones de euros en el año 2023 con el compromiso de puntualidad, ¿no? Era insostenible porque era un compromiso básicamente de los años 90, con la corrección que hizo el PP en su momento, de la que ahora reniega, y en un escenario completamente distinto, el actual. Otras dos compañías que no tienen ese compromiso, quiero recordar que Renfe sigue pagando el doble de lo que paga Irio o Wigo cuando tiene una cancelación, ¿no? El doble. Y que el compromiso temporal no es el mismo, ¿no? Nosotros vamos más allá de lo que nos obliga el reglamento europeo, pero es Pero creo, evidente que creo que las tres que la compañías, compañía... ministro, tenéis el mismo compromiso de puntualidad y la misma indemnización en este momento. Revísalo, no es Pues así. me hago, Eh, hago revisión. Luego hay otra cosa que hace Renfe que Wigo y Irio no hacen, que es Renfe te lleva o intenta llevarte siempre. Tú, Wigo, te cancela un tren y no te pone un autobús ni lo intenta. Nosotros en Renfe intentamos suplir todos aquellos servicios que cancelamos. Y cuando hay una cancelación, hay un PAT, un plan alternativo de transporte, porque nos comprometemos con el usuario a llevarle a algún sitio. Es más, a veces nos toca llevar a los usuarios de Wigo que Wigo no puede atender. Nuestros compromisos en ese aspecto son diferentes, ¿no? Pero, en fin, lo que sí quiero decir y quiero recalcar es que en el escenario actual en el que nos movemos, ir más allá de lo que nos exige el reglamento europeo en materia de garantía de los usuarios con compromisos de puntualidad e indemnizaciones como los que teníamos, no lo podíamos sostener porque nos llevaba a la ruina. mm, Recortes de derechos por problemas económicos, es cierto, ahora mismo la red ferroviaria, lo que hace Renfe no es lo que hacía en los años 90 con el AVE, por ejemplo, pero no hay información, al menos para el pasajero, que teniendo menos derechos debería como mínimo recibir directamente el dato. Yo he viajado en WeGo, lo confieso, tuve un retraso, me lo comunicaron por correo electrónico, Renfe también hace esa comunicación por correo electrónico del retraso sobre la marcha, pero la diferencia es que Wigo me contó cuál era mi derecho. Si sufría un gran retraso en llegar a destino, Renfe no me lo contaba, no me decía que entrara en ninguna zona de su página web. Yo interpreto que Renfe ocultaba la información al pasajero. ¿Tan complicado es incluir esa información en ese correo que llega a todo el mundo para que al menos reclamen al día siguiente? Vamos a ver, yo creo que en materia de información Renfe tenía mucho margen de mejora, sigue teniendo, pero está avanzando, ¿no? Eh, ¿Es tan difícil? Pues esa misma pregunta he hecho yo en alguna ocasión, ¿no? Por ejemplo, con la página web de compraventa o con la aplicación que funcionan de una forma manifiestamente mejorable, ¿no? Claro, a mí lo que me dicen es que se adjudicó un contrato para llevar a cabo un cambio a fondo de la página web y esto, yo he visitado incluso el centro donde eso se está haciendo, parece que me dicen los técnicos que es más complejo de lo que nosotros desde fuera podemos ver, ¿no? El volumen de tráfico que tiene la página web de Renfe no la tienen muchos bancos en España, ¿no? Estamos hablando de un volumen de movimientos, pues hemos tenido, pues, por ejemplo, con el Verano Joven o con algún programa de incentivos, picos de ventas de 600 billetes por minuto, etcétera. Los técnicos lo que te dicen es que es una locura y que no es tan fácil mejorar, implementar mejoras en esos servicios, que se está trabajando, es muy costoso. A mí me dan cifras absolutamente astronómicas para mejorarlo, pero sí reconozco que es un terreno en el que
Renfe tiene un margen importante de mejora, pero también digo que estamos trabajando de manera muy dura para mejorar. Otra empresa privada con la que también te encuentras ahora mismo con un conflicto, Ryanair. El CEO de Ryanair dice que el ministro Bustinduy es un payaso y a ti te responsabiliza de todos los retrasos que tiene la compañía. Ahora venimos de un chantaje planteando que por una pequeñísima subida de tasas aeroportuarias dice que se van de España, se van de algunos aeropuertos, recortan rutas. ¿Qué tienes que decir de Ryanair? Una empresa con la que no ha sido precisamente duro en los tiempos en los que el Ministerio de Consumo anunciaba que estaba cometiendo un fraude masivo con el recargo del equipaje de mano. Bueno, esto que dices es evidente que no lo hacen porque yo haya tenido mal talante con ellos, ¿no? Simplemente porque no me pliego al chantaje, ¿no? Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Lo primero que es mentira, ¿no? Es decir, ellos no se van de España, al revés. Ellos incrementan el volumen de operaciones en España, lo han incrementado este verano y lo van a incrementar en invierno. Lo que hacen es trasladar, porque creen que así me hacen daño a mí, tráficos de los aeropuertos más pequeños, de los aeropuertos regionales, a otros aeropuertos más grandes, en los que curiosamente pagan las tasas más altas, ¿no? Pero ahí creen que también su rentabilidad va a ser mayor porque son aeropuertos en los que pueden incrementar más el precio de sus billetes. Ryanair se queja de una subida de 0,68 euros por billete de la tasa cuando ha incrementado sus billetes un 21% en el último año, ¿no? Yo lo que transmito es tranquilidad a los usuarios españoles. Ryanair no se va a ir de España, entre otras cosas, porque no le interesa, porque mueve 60 millones de viajeros al año en España y eso es muchísimo dinero y mucho negocio como para abandonarlo por una bravuconada de nadie. Se va de algunos aeropuertos, pero a rey muerto, rey puesto. De los aeropuertos que se han ido, Tenerife, Santiago, etcétera, pues ha entrado Vueling, ha entrado Iberia Express, ha entrado Vinter, ha entrado Volotea, en fin, han entrado todas las compañías que podían hacer negocio en esos aeropuertos. Enseguida han dado capacidad para cubrir la salida de Ryanair. Por tanto, que nadie dude de que nosotros estamos haciendo lo correcto, que es defender los intereses de nuestro sistema aeroportuario y que no nos plegamos a los designios de una compañía privada, por muy respetable que sea y muy buena que sea, como es Ryanair, porque esa no es nuestra política. No lo Y hemos para, hecho en el caso de consumo y no lo estamos haciendo en mi caso, ¿no? y acabando reincidiendo en lo mismo, pero en el común de las compañías, en el conjunto de compañías que cometen irregularidades con los pasajeros, que no les pagan las compensaciones que fija la normativa cuando hay un gran retraso, una cancelación, y que el pasajero tiene que reclamar, tiene que presentar una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Por qué es tan laxo el Ministerio de Transportes con las aerolíneas que reciben decenas de miles de denuncias de pasajeros y al final no hay multas? Tenemos una normativa que plantea que aunque la compañía se salte su obligación legal y el pasajero lo denuncie y la Agencia de Seguridad Aérea la constate, no la puede multar. No se puede multar a las aerolíneas directamente cuando se detecta la irregularidad. Solamente se puede resolver que el cliente tiene razón y hay que darle el dinero. No hace falta cambiar la ley del sector aéreo y endurecer, por tanto, el protocolo de multas para que las compañías no estén sistemáticamente sabiendo que no pasa nada por no pagarle al pasajero lo que le corresponde. Bueno, yo creo que en esta materia, honestamente, creo que el Ministerio de Transportes tiene escasas competencias o escaso margen. Yo creo que estamos hablando más de una cuestión de consumo, como así se ha acreditado con el tema de las maletas, ¿no? Nosotros ahí no hemos actuado. Considerábamos que, salvo en cuestiones que tuvieran que ver con la seguridad aérea, nuestro papel no era el papel, digamos, determinante o predominante, y ha sido el Ministerio del Consumo el que ha asumido las riendas y ha impuesto una sanción muy cuantiosa, por cierto, a las aerolíneas. Por tanto, yo creo que debe ser el Ministerio de Consumo el que ejerza ahí las labores de control y sanción Pero ahí sobre las aerolíneas. no tiene competencias porque es un reglamento europeo desde el que se encarga Transportes en aplicar. O sea, cuando una compañía incumple la obligación de pagar por una cancelación, pagar la compensación, el pasajero no apela a normativa de consumo, se va a normativa de transportes, reclama ante la AESA y aunque pida multa, la AESA le contesta que no puede multar. Es decir, la ley que regula el transporte aéreo, que es de tu ministerio, está diseñada para que no se puedan poner multas por esos incumplimientos. Tendría que haber una reincidencia, tendría que ser la aerolínea la que dijera, no, pues aunque la ESA resuelva que el pasajero tiene razón, me da igual. Solo ahí podría multar. Eso requiere una reforma que no la puede emprender tu ministerio, sino el Congreso, pero sí es tu ministerio quien podría impulsar esa reforma legal para ser más duros con quienes luego nos chantajean, como ocurre con Ryanair, ¿no?
Bueno, lo tendremos en cuenta. Desde luego, yo creo que la ley de seguridad aérea siempre está sometida a modificaciones, algunas incluso se han introducido por la vía en los propios presupuestos generales del Estado como medidas de acompañamiento, etcétera. En fin, lo tendremos en consideración. Muchas gracias, ministro, ha sido un placer. Lo mismo digo, un placer a vuestra disposición para pues dialogar, charlar y hacer un intercambio que yo creo que siempre, sobre todo, sea útil para formarse una opinión a los ciudadanos. Un abrazo. Otro para vosotros. Hey, 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 the truth. Espera, no te vayas todavía. Lo primero, muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Este es un proyecto que estamos arrancando desde la nada, y digo estamos porque no estoy yo solo, somos tres. Carlos Benítez e Irene Martínez completan el trío sin sexo entre nosotros. Bueno, entre ellos dos sí que son pareja. Hemos puesto en marcha este canal de entrevistas sin ningún tipo de financiación de empresas, ni instituciones, ni nada que se le parezca. Así que te voy a pedir que nos ayudes a sostener este proyecto haciéndote miembro del canal o mecenas en Patreon. Si no te lo puedes permitir, no pasa nada. Siempre ayuda a que dejes tu like, te suscribas, le des a la campanita y si estás viéndonos con el móvil, hipees el vídeo. Nos vemos el sábado que viene con otra entrevista y si te haces miembro en YouTube o mecenas en Patreon podrás verla un día antes. Bueno, te dejo ya que son las 5 y todavía no he comido. Hey, hey, hey.